Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy la juez Viedma, que es la que conoce del caso del hermanísimo en Badajoz, ha decidido mandar al banquillo al susodicho, o sea, David Sánchez, llamado Azagra. Ha habido una maniobra de última hora del responsable político de la cosa, que es un señor que asombrosamente se llama Gallardo y que lo que ha hecho ha sido buscar corriendo un aforamiento como diputado regional, para lo cual han tenido que mover, lo contábamos ayer, 4 o 5, yo que sé cuántas personas, ¿verdad?, de la lista socialista para que él pudiera colarse. Hay dudas sobre si ha llegado a tiempo o no, porque según las fuentes unos dicen que sí, que ha conseguido aforarse, y aforarse significa que será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y hay otros que dicen que no. No lo sé. Trago la certificación del escaño. Y ahí Claro, estamos, y aquí es si donde está la duda. Si el auto es anterior, puede ser que le digan no. No vale. Exactamente. Así que, bueno, en estas estamos, lo contaremos, ya veremos, lo contaremos el lunes. El hecho es que ayer estaba aquí Marta Castro contándonos todos los casos, uno detrás de otro, sucintamente, claro, el tiempo lo exigía, ¿verdad?, en los que está en este momento sumergido el Partido Socialista. Y mire, es una auténtica vergüenza. O sea, es lo que decíamos ayer, una cosa es que los políticos se corrompan, eso es lamentablemente normal, está en la naturaleza de las cosas, y otra cosa es que los corruptos ocupen el poder político, que es lo que ha pasado en España, ¿no? Hoy ha habido una noticia también, pues ayer en realidad importantísima, que es el Parlamento Europeo, a instancias de Vox, ha condenado la amnistía a los golpistas catalanes, a Puigdemont en primer lugar. Esto es algo particularmente importante. Y lo cual plantea, ¿qué hacemos para echar a esta gente? Y esto es muy importante, y además es un debate que hoy vamos a tener largo y tendido en este programa, y que se plantea siempre en España, sobre todo cuando uno mira fuera, ¿no? Y es si es posible un gobierno PP-Vox. Hay mucha gente que piensa que la auténtica prioridad en España en este momento no es otra que echar a Sánchez. Inmediatamente surge una pregunta: ¿echarle para hacer qué? Claro, y aquí es donde empiezan las diferencias. En otras partes de Europa hemos visto que los partidos autodenominados de centro-derecha prefieren pactar con la izquierda antes que con las fuerzas soberanistas, patriotas, como ellos se llaman. Pero en España hay dos características completamente singulares respecto al resto de Europa. Una, clave, el problema nacional, el problema regional. Es decir, estamos gobernados por fuerzas que desean destrozar el Estado nacional desde dentro, cosa que, bueno, en el resto de Europa no hay partidos separatistas que dicten el gobierno, ¿verdad? El segundo, el grado superlativo de corrupción al que ha llegado el gobierno de España, y no solo el gobierno, sino todo su aparataje. Bueno, hay opiniones para todos los gustos, aquí las vamos a ver. De momento, la noticia, la magnífica noticia, se va a centrar en el banquillo. ¿Porque le tenemos manía a David? No, porque se lo merece. Porque uno no puede gobernar un país como si fuera un cortijo, orinando en la pechera todo el día sobre el pobre pueblo que le paga el sueldo. Así que hoy buenas noticias, y ya le digo, hoy además debate de fondo aquí en el Gato al Agua. 21:48, 20:48 en Canarias. Nosotros tenemos bastantes cosas que contar, pero hoy, lo decíamos ayer, creo que ese debate hay que tenerlo. Ayer tuvimos, pantalla ya no me acuerdo, perdóname, un larguísimo debate sobre la cuestión migratoria, es básico, y hoy vamos a hablar de esta otra cuestión, que yo creo que es lo que toda la España no abducida por el discurso de Sánchez se está preguntando, ¿no? ¿No se entera usted de qué va? Bueno, se lo repito ahora en titulares. La juez Viedma, perdón, bueno, esto también es muy importante, En fin, ahora, pero vamos a poner los titulares por su orden. Yo me pliego al orden que realización manda. Éxito de Vox porque el Parlamento Europeo condena la amnistía a Puigdemont. Éxito en muchos sentidos, no solo por el que se pronuncie la Eurocámara. De hecho, ahora mismo anda metida en un asunto muy feo con Huawei comprando voluntades, ¿verdad? Sino porque se rompe el cordón sanitario famoso. Claro, y esto es muy importante, es decir, que el Parlamento Europeo empieza a funcionar como un parlamento y no como una asamblea de universidad de izquierdas, valga la redundancia. Bueno, lo contaremos.
Esto sí es la juez, efectivamente, que la juez manda al hermano de Sánchez al banquillo y más cosas, porque además no paran de salir noticias, unas de abierta corrupción, otras de sospecha de corrupción y otras de cosas feísimas. Vamos, que si ya se le han ido 3 jefes de estudios en el Banco de España al Escrivá, y el último porque sencillamente, no. ¿Sabe usted por qué? Por el tema de las pensiones. Porque es que en el Banco de España hay profesionales excelentes y soportan mal a un señor que llega allí a mandar como si fuera solo un político, que al final en esto ha devenido el señor Escrivá. Pero bueno, estamos con el tema del hermano David y sus chirimoyas. Y vamos a hablar de este caso y de otros más. El debate del que le hablaba es este, me parece que es lo importante que lo tenga la derecha social en España. ¿De verdad es posible un gobierno PP-Vox? ¿Bajo qué condiciones y para qué? ¿Y con qué recorrido? Y teniendo en cuenta que hablamos de un gobierno de España, es decir, aquí no hablamos de afinidades ideológicas, sino de la situación objetiva del país, que es de absoluto hundimiento. Entonces, esto también influirá. Vamos a debatirlo con calma, largo y tendido, y yo prometo a todo el mundo, y en especial a Alejo Vidal Cuadras, que hablaré poco. De momento. Y atento a lo de Donald Trump, que ha roto otro tabú. Alguien tenía que decirlo. Aquí hemos informado, que yo recuerdo en los últimos meses, al menos 2 veces de esto. El racismo antiblanco en Sudáfrica es una auténtica salvajada. El régimen del apartheid en Sudáfrica era salvaje, injusto. Vale, no le digo que no. Pero ahora estamos ante otro apartheid semejante, que es el de un racismo antiblanco que además se ha cobrado la vida ya de miles de personas, de miles de granjeros blancos en Sudáfrica. Bueno, pues va el señor Ramaphosa, que es como se llama el presidente sudafricano, a ver a Trump, y Trump le pone el vídeo. Y le pone el vídeo del salvaje racismo antiblanco que en este momento gobierna Sudáfrica. Bueno, pues Trump ha roto otro tabú. De hecho, había empezado a romperlo hace un par de meses apenas, cuando Elon Musk, que es surafricano, como usted sabe, movió al gobierno a permitir que Estados Unidos acogiera, sin preguntar, a afrikaners, es decir, población blanca de Sudáfrica, que volvía, mejor dicho, que se refugiaba en Estados Unidos para huir de su país, porque los matan. Bueno, hablaremos de esto también. ¿Con quién? Con nuestros contertulios de esta noche. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Pues encantado, como siempre, José Javier, de estar aquí. Y bueno, pues esta mañana también me he desayunado con una noticia que no me ha sorprendido, pero me ha llamado la atención. Los hermanos musulmanes quieren imponer la ley de Sharia en Francia. Entienden y tienen muy claro que eso de los conflictos bélicos está ya como pasado de moda, que eso de las bombas cuesta dinero y que el mejor modo de hacerlo es a través del entrismo en las instituciones. Creo que llevan ya mucho tiempo haciendo entrismo en las instituciones y además cuentan con la anuencia, cuando no con el beneplácito, de los partidos de la derecha llamada conservadora, liberal, y de la izquierda de siempre. Con lo cual, preocupado, pero no deja de ser un toque de atención para la gente que no puede quedarse en casa ni mirar para otro lado porque algo está pasando ya, ¿no? Y hay que movilizarse y hay que resistir, no, hay que rebelarse frente a todo esto. Óscar, bienvenido, buenas noches. Por cierto, hablaremos también de lo de Pedro en Valencia hoy. O sea, ¿cómo es la izquierda? O sea, al final la representación de las víctimas la coge gente de Compromís. Es que no tienen vergüenza. Bueno, lo contaremos después. Óscar, lo dicho, don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sobre la dimisión de este director general del Banco de España, es una pena que él no recordase, quizá no lo sabía, un consejo del viejo Tarradellas. Usted no dimita nunca, que lo cesen, porque entonces el coste es para el otro. Una máxima genial, porque efectivamente Escrivá está feliz que este se vaya. Además se va de una manera elegante, noble, leal. No. Tiempo anunciado ese. Lo que tenía que hacer este director general, que al fin y al cabo lo que ha hecho pues es mostrar de manera muy inequívoca su desacuerdo con las trapisondas del gobernador, tenía que haber dicho, no, este informe yo no estoy conforme y no lo firmo, porque no dice la verdad, porque el sistema de pensiones español no está resuelto, para nada.
Es un problema a medio plazo que no está resuelto. Es más, puede acabar en una catástrofe. Por tanto, yo no lo firmo. Yo se lo ordeno. Usted ordéneme lo que quiera, pero mi conciencia profesional y mi ética como funcionario no me permite firmar una cosa en la que yo considero que se falta la verdad. Pues queda usted cesado. Muy bien, pues quedo cesado. Y el coste es para el gobernador. Entonces, qué pena que no haya hablado con nosotros antes. Para orientarle. Es interesante porque lo que pasa es que el Banco de Siempre España, decía el en viejo todos sus Tarradellas, informes, siempre decía el viejo Tarradellas. Sí. No dimiteixi mai vostè. Mai, que el cessin, que el cessin. El Banco de España en todos sus informes hace la observación sobre las pensiones porque es uno de los problemas básicos de la economía española. O sea, es que esto no se puede sostener y lo sabe todo el mundo. Y todo el mundo mira a otro lado. ¿Por qué? Porque nadie va a anunciar medidas que no vaya a ser que no te vote el boomer jubilado. Bueno, y aquí la observación prácticamente en fin, anual, se la han quitado. Se la quita. Yo, oiga, que me han quitado esto que yo había puesto aquí. ¡Ah! Ha desaparecido. Bueno, una auténtica vergüenza, pero insistimos aquí siempre, el gobierno funciona fundamentalmente sobre la base de una burbuja narrativa. Burbuja para que los suyos se la crean, que es lo que necesita. No necesita convencer al resto de la población, los suyos, y los separatistas que lo votarán por la cuenta que le traen. Y dentro de esa burbuja narrativa entra todo. El CIS, el Instituto Nacional de Estadística, el SEPE, la SEPI, el Banco de España, claro, todo. Es una cosa, en fin. Bueno, pues ahí estamos en la burbuja y ahogado en la burbuja este pobre señor. Alejo, bienvenido, buenas noches. Doña Gabriela Camuñas, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Encantada de volver a estar con vosotros. Y nada, muy contenta de que se oiga la voz de los españoles en el Parlamento Europeo, que parece todo un acontecimiento. Así que felicidades al equipo de Jorge Buxadé y a Patriots, ¿no?, por conseguir esto, que sin duda es una victoria moral. Veremos si tiene luego consecuencias prácticas y analizaremos otra vez, porque que no se nos olvide que la amnistía, dentro de todos los casos de corrupción, desde luego es quien se lleva la palma. Desde el punto de vista político y moral, Exactamente. en ambos casos. Yo que estaba allí 15 años, no es fácil conseguir una mayoría allí. O sea, no es fácil. Hay que trabajar mucho. Es decir, a ver, tú has de comprender que hay muchos, pues yo qué sé, un finlandés, un sueco, un croata. Porque igual esto de Puigdemont no sabe muy bien lo que es. ¿Sabes lo que te digo? Entonces hay que ir a verle, hay que explicárselo. Y esto son 3/4 de hora, ¿eh? Y esto has de hacerlo con 120, ¿eh? O sea, cuidado, es un trabajo, como se solía decir, de romanos. Entonces, tiene mucho mérito, efectivamente, porque yo que he pasado por circunstancias parecidas, es agotador, no te lo puedes imaginar. ¿Verdad? No, desde luego, o sea, enhorabuena. Acaba de volver de Colombia, ya se lo digo yo, pues ya nos lo va a contar. Sí, sí. ¿Y qué Exacto, tal? sigo con el mal de altura. Bonito, ¿no? Muy bonito. Un frío, hacía más frío que en Burgos Es en que noviembre. Bogotá es un sitio frío, efectivamente. Pero precioso, desde luego, nuestro Hispanoamérica es maravilloso. Hacer España en Iberoamérica, muy bien. Desde luego. Gabriela, bienvenida, buenas noches. Nosotros, antes de la publicidad, tenemos que pasar necesariamente y bien a gusto, que lo hacemos por Adolfo Albistur y hoy su detector de azúcar digital, o detector digital de azúcar, para ser más precisos. Eso es. Pues aquí tenemos del dedo, claro. Aquí tenemos mucha tecnología. Fíjate que hace años, bastantes, ¿cómo se sabía que una persona era diabética o tenía glucosa? Era a través de la orina, no era por la sangre, era por la orina. Y era una curiosidad, era porque esa orina sabían que había un tono dulce en la orina, ¿no?, que era la glucosa, y ponían hormigas. Y si las hormigas llegaban allí a la orina porque la traía y porque tenía glucosa, ¿no? Luego ya se pasaron a unas tiritas, que seguíamos hablando en la orina. Lo que pasa es que, claro, la medición a través de unas tiritas que había, que no dejaba de ser, pues se te ponía de cierto color. No es una medición exacta. O sea, la persona además que tiene glucosa en la orina es que tiene bastante alta la glucosa. Sí. Normalmente, ahí estamos hablando de los diabéticos tipo 1, que es esos que se inician
a través de que por cualquier circunstancia el organismo pelea, el sistema inmunológico pelea contra las células beta que tenemos en el páncreas y las destruye. Y cada vez que genera, las vuelve a destruir, entonces no genera nada de insulina, ¿no? Hay una parte genética y una parte vírica, ¿no? Pero estas personas están ahora actualmente muy bien controladas con unos sensores, porque estas personas tienen que estar continuamente corrigiendo el azúcar, ¿no? A veces se suben a 300, es que es comer y subir, entonces tienen que bajarlo. Entonces hay unos sensores que son perfectos, que yo invito al que no lo tenga, porque además los da la Seguridad Social, así que ir a vuestro endocrino, que os dé un sensor, que lo lleváis colocadito, y a través de una aplicación también lo vais viendo. Y luego están los tipo 2, que son aquellas personas que fueron descubiertas mucho más tarde, porque claro, no eran diabéticos, entonces dices, bueno, ¿y qué le pasa, no? Porque tampoco tenía en la orina, pero se daban cuenta que los niveles de azúcar iban subiendo y que iba dañando a ciertas partes de su cuerpo, ¿no? Como puede ser la retina, como puede ser el riñón, como puede ser el corazón. Entonces, para eso se creó unos glucómetros con pinchazo, para pinchar y sacar sangre y ver exactamente cómo estabas, pero claro, la gente no se pincha mucho porque es desagradable, y muchas veces cuando medían la glucosa que tienes en 2-3 meses, que es lo que se llama la glicada, que hoy en día también se puede hacer perfectamente en tu médico de cabecera, vas al centro de salud y a través de un pinchacito te ven la glicada, cada 3-6 meses es bueno, y ahí salía mal. Decían, bueno, pero si tú a lo mejor estás, y es porque evidentemente la glucosa durante el día cambia, y eso es lo que hace este glucómetro. Es decir, este glucómetro lo que hace es que tú en cualquier momento puedes medirla. Media horita antes de comer, te la mides. ¿Cómo estoy? Bueno, pues estoy bien, puedo comer perfectamente, o a lo mejor tengo que tomar el tratamiento diferente, porque antes de comer, si estoy mal antes de comer, cuando coma voy a estar mucho peor después, ¿no? 2 horas después también. Con lo cual es una manera fácil, sencilla, cómoda, sin dolor, para tener un control perfecto de la glucosa y que tu médico también te la controle y que no nos llevemos esas sorpresas que nos llevamos muchas veces, que no sabemos ni que somos diabéticos, y vamos a hacer un control rutinario. Con el azúcar en sangre pasa un poco como con la tensión arterial, que Exacto. Si tú te la tomas a lo largo de 24 horas con el Holter, claro, tienes un promedio. Ahora, si de repente tienes un susto o te caes de una silla y te la toman en ese momento, estás disparado. Y en cambio tú no eres hipertenso, ¿no? Efectivamente. Por esto, este aparato tiene una enorme utilidad, ¿no? Claro, porque lo suyo es que tú tengas los niveles de glucosa durante las 24 horas bien, porque si tú los tienes ahora muy bien y luego muy mal, esa media es la que te va a hacer que te dañe los órganos, ¿no? Por eso es facilísimo, es ponérselo, dar un botoncito, la aplicación del móvil, lo ves y ya sabes cómo estás. Y sobre todo, porque en la diabetes tipo 2 hay muchos tratamientos, hay muchos. Depende si quiere que tu hígado eche más glucógeno, que la insulina actúe mejor. Y el médico para esto claro, le viene genial son saber cómo está. Tratamientos que normalmente son fáciles, que puedes vivir perfectamente con ellos durante muchísimos años. Efectivamente, te estás ahorrando un problema. El otro día una endocrina que hablaba con ella me decía, dice, hoy en día una glucosa bien controlada tiene el mismo índice de vida una persona con diabetes que sin diabetes, ¿no? O sea, no tiene por qué morirse antes, pero hay que controlarlo, claro, básico. 900-730-101. Llame y pregúntelo todo absolutamente. También las ventajas por ser espectador del Gato al Agua, ¿verdad? Hombre, por supuesto. ¿Qué veis este fin de semana en el programa? Oye, pues mira, este fin de semana tenemos un médico de emergencias del SUMA, súper interesante, cómo actúan, nos da muchos consejos para que si estamos en una situación, por ejemplo, si tú estás en una situación y una persona se cae de repente y evidentemente es un infarto y tal, y no tienes un desfibrilador, mejor tener desfibrilador, pero que hay que dar un golpe fortísimo en el pecho para que ese corazón pues se resete y empiece de nuevo, ¿no? Y nos va a dar muchos consejos que son muy necesarios cuando tenemos un problema tan grave como... Debería haber más médicos de urgencias en los escaños del Parlamento, porque hay mucho sobresalto allí, ¿no? Mira, Santos Cerdán, ¿estás sobresaltando el día? Más cosas. Adolfo, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nosotros nos vamos a la publicidad, hacemos una pausa, a la vuelta. Vamos a empezar por el asunto de Trump y Sudáfrica, que es muy importante. Es que todos hemos crecido en la idea de Sudáfrica, país malo, porque mandaban los blancos. Y después todo el mundo callado. Mandela, Mandela, Mandela. Y ya está. Otro día hablaremos de la mujer de Mandela, que ya sé usted, eso sí que es una paja, y no Margarita Robles. Bueno, es terrorífico
lo que ha ocurrido en Sudáfrica desde entonces. Hablamos de decenas de miles de granjeros blancos asesinados para quitarles las tierras. Sí, sí, lo volvemos. ...22:10, 21:10 en Canarias. Donald Trump está rompiendo muchos tabúes, que se dice, por cierto, tabúes, compañeros, no tabús, tabúes. Bueno, uno, lo contábamos el otro día, el asunto médico es importantísimo. Y esto de Sudáfrica, pues había que decirlo. Porque hasta este momento todo el mundo lo sabía y todo el mundo, o casi todo el mundo, lo ocultaba. ¿Por qué? Pues porque rompía la narrativa de muchos decenios de condena del régimen del apartheid surafricano. Aquel régimen que efectivamente segregaba a la población negra. Llega un nuevo gobierno que lo que ha hecho ha sido permitir la venganza. Una venganza que va mucho más allá de las humillaciones infligidas durante los decenios posteriores, fundamentalmente porque el cambio demográfico ha sido muy grande en Sudáfrica, cosa que tampoco se cuenta. ¿Por qué hablar de Sudáfrica? Bueno, es un país muy importante, es uno de los fundamentales de los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y la República Surafricana, ¿verdad? Y el asunto se pone de repente en el primer plano de la escena cuando Elon Musk, que es de origen surafricano, llega a la cumbre de la Casa Blanca a la que llegó y abre los Estados Unidos a todos los afrikaners, es decir, la población originaria blanca de allí, para que vuelvan. La población blanca surafricana son fundamentalmente los antiguos, los boers, migración calvinista holandesa, francesa, etcétera, y luego los británicos, que llegan después para machacar a los boers. Pero eso es la población blanca. Bueno, esta es la gente que se está marchando por miles a los Estados Unidos, porque les han abierto el campo. ¿Y por qué se van de allí? Pues por lo que le ha contado Trump a Ramaphosa. Y ha liado una importante, Yago Soler. La reunión empezó con bromas, abrazos, pero la felicidad acabó cuando Trump empezó a decir que en Sudáfrica había un genocidio contra los agricultores blancos. Y de pronto comienza la encerrona, cámaras, luces y acción. Un espectáculo que deja al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa con cara de póker. Trump muestra vídeos de activistas sudafricanos radicales que animan a matar granjeros blancos. Y también cruces por la violencia. Trump insiste. Death, 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 horrible death. El presidente sudafricano admitía la violencia, pero le reprochaba a su homólogo estadounidense que debía escuchar a los sudafricanos blancos. Fue un grupo, entre ellos deportistas, que negaban el genocidio aportando los datos de la policía. El año pasado hubo 12 asesinatos en granjas. El gobierno de Sudáfrica no indica razas. Todo este espectáculo nace por una polémica ley que permite al gobierno sudafricano expropiar terrenos privados sin compensación. Debido al régimen del apartheid, el sistema de segregación racial, el 7% de los blancos tiene el 70% de las tierras del país. Pretoria quiere cambiar las tornas. Muchos granjeros blancos denuncian violencia y amenazas. Son los afrikaners, descendientes de colonos, y Estados Unidos les da asilo. Son los únicos refugiados que admite, africanos, pero blancos. Y ya se ha liado, claro. A ver, la verdad es que... A mí es que me hace gracia que al presidente de Sudáfrica hayan puesto esto. ¿Qué quieres que te diga? Y si usted quiere que deje de hacerle gracia, mire en la línea, a la página de X de Elon Musk, los vídeos sobre los cementerios. Porque hay carreteras enteras con cruces. Y cada cruce es un granjero asesinado. Y son kilómetros, ¿eh? Son kilómetros. La respuesta del Ramaphosa que le dijo a Trump fue, dice, bueno, la violencia también afecta a los negros, le dijo. No parece una excusa demasiado sólida, ¿no? ¿No, verdad? Pero yo hace un momento ponía el ejemplo de que hay países que bajo el régimen colonial eran países prósperos, seguros, que generaban empleo para todo el mundo, riqueza, donde había orden, imperio de la ley, donde había seguridad. Bueno,
llega la independencia y se transforman en basureros. Basureros y además países donde se asesina impunemente. Por ejemplo, la Guinea Ecuatorial Española, que era un vergel, daba gusto verla. Se va a España y ahora es un basurero. Aparte de que los presidentes tienen por costumbre comerse a sus enemigos, ¿no? Y después en Rodesia era un jardín, era una maravilla, eran unos cultivos, una cosa que daba gusto verlo y tal. Todo funcionaba perfectamente y tal. Y la población nativa tenía trabajo, en absoluto era explotada. Hombre, sí, los blancos eran propietarios de la mayor parte de la tierra y la cultivaban con métodos modernos y generaban mucha riqueza para el conjunto del país. Llegó Mugabe, se expropió todo y ahora es un erial. Mugabe ya pasó a mejor vida, pero Mugabe se dedicaba también a asesinar a sus rivales políticos, ¿no? Entonces, por eso digo yo que lo de la descolonización es un cuento chino en muchos casos, ¿no? Hay que recordar que en el proceso de descolonización hay países que no se descolonizan, y uno de ellos es, por ejemplo, Sudáfrica. Rodesia quedará después. El proceso inicial, yo le recomiendo, hay una película que debe estar aún en YouTube, salvo que ahora alguien lo oiga y lo censure, ¿no? Pero se llama Adio África. Puede usted también encontrar en inglés, Farewell Africa. Es un documental que hacen unos italianos en diferentes países africanos en el momento de la descolonización, contando la realidad de lo que pasa allí. Y al final, ¿cuál es la cuestión? Que se crean países que no son países. No hay una comunidad política, al contrario, se crean países que son jaulas para poblaciones que siempre se habían enfrentado a muerte, para que se enfrenten a muerte ya sin solución, como vimos en Ruanda. Bueno, en fin, nomás hay que recordar las matanzas de Hutus y Tutsis. Tutsis, exactamente. ¿Qué os parece Trump? ¿Mal educado, tal vez? Pues antes había un apartheid y ahora hay otro. Es verdad que eso de ir a la Casa Blanca se convierte en un ejercicio temerario, pero en este caso muy oportuno, porque si bien el apartheid antinegro salía en los medios de comunicación con frecuencia y era denunciado con frecuencia y con razón, esta apartheid que se viene sucediendo ya desde 1994, es decir, desde el mismo momento en el que se tomó el relevo por parte de Nelson Mandela. Hay una película que es Invictus, que parece que hay una transición perfecta. No fue tan perfecta y sobre todo José Javier ha mencionado con buen criterio a la mujer de Nelson Mandela, que era una auténtica criminal porque motivaba el asesinato de los blancos, ¿no? Es decir, a diferencia, decía, de ese apartheid antinegro, ahora hay un apartheid antiblanco que está totalmente silenciado, ¿no? Hay un racismo antiblanco en nombre de un pretendido antirracismo, un antirracismo que es un hiperracismo, ¿no? Porque persigue a los blancos y lo hace con sarna y además con total y absoluta impunidad. Este señor Ramaphosa, es decir, era minero, para que la gente un poquito entienda el contexto, hace 30 años, era sindicalista y hoy es un gran multimillonario, es decir, seguramente no haya conseguido la riqueza trabajando demasiado, ¿no? Pero lo que se ha producido en estos años es una persecución feroz, brutal. Se estima, tirando por debajo, que han muerto más de 4.000 blancos. Se saquean las... Bastante más, efectivamente. Bastante más. Se saquean las granjas, se tortura a las familias y se viola a las mujeres y a las hijas. Es decir, y se ocupa coca. Absolutamente. Y se quedan con las propiedades. Pero a mí me gustaría también denunciar que el antirracismo o el racismo antiblanco no solo es en Sudáfrica, ¿no? En la propia Estados Unidos y en Europa también se está produciendo, aunque de otra manera. Fue Kennedy el que introdujo lo que llamó la discriminación positiva, ¿no? ¿En qué consistió aquella medida? Dice, bueno, como hay una discriminación contra los negros, sobre todo contra los negros, es decir, vamos a tomar medidas para que el acceso al empleo sea igualitario, que no provoque esa discriminación. Es decir, eso que en principio era una medida absolutamente justa, es decir, fue pervirtiéndose hasta el punto que la discriminación positiva hoy supone que si eres de raza negra o si perteneces a una minoría en Estados Unidos, tienes más posibilidades de llegar a una universidad de élite que si lo eres blanco. Es decir,
con los mismos, bueno, incluso con menos nota. Con lo cual, fijaros, Thomas Sowell, un tío muy interesante que no es sospechoso porque es de raza negra, denuncia desde hace ya muchos años esta discriminación positiva, ¿no? Y él incluso pone sobre la mesa una cuestión que me llamó la atención hace unos cuantos años cuando leí, ¿no? Es decir, en su momento aquellos que tenían una mezcla, es decir, de raza, pero tenían la piel más blanca, se hacían pasar por blancos y se registraban como tales. A partir de la discriminación positiva se reasignaron como raza y preferían ser negros que blancos, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo hoy, no en Sudáfrica. Y los grandes perjudicados de la discriminación positiva en las universidades de élite son los asiáticos. Porque los de origen asiático, americanos de origen asiático, suelen tener las mejores notas en física, en matemáticas, en las ciencias duras, ¿no? Y entonces llegabas no sé, a Princeton o a la MIT o a la Universidad de Chicago. ¿Usted qué promedio tiene sobre 10? Y el tío de origen pues vietnamita o coreano decía, pues yo tengo un 9,8. Y usted, de raza negra, yo tengo un 7,1. Venga para adentro. Sí. Y usted fuera. Claro, esto no tiene pies ni cabeza. Trump, maleducado. Sí, bueno, yo no creo que Trump sea para nada un maleducado. De hecho, no creo que sea exacto decir que esto es una encerrona. Esto es una diplomacia ejercida pues de forma disruptiva. Y, como eufemismo está muy bien. Está muy bien. No, pero de alguna manera él tiene la capacidad, como primera potencia mundial, de señalar unas injusticias que se están cometiendo y violaciones de derechos fundamentales en Sudáfrica. Lo que es objetivo, efectivamente, son las muertes, los asesinatos. El presidente de Sudáfrica puede decir, bueno, que es una sociedad violenta. En la forma de cometer esos asesinatos se ve que el móvil no es simplemente robo, porque efectivamente si estás hablando de torturas, de violaciones, ahí ves claramente que hay un motivo más allá del simple robo, ¿no? También es objetivo que ser blanco en Sudáfrica significa que tienes cuatro veces más probabilidades de morir que ser negro. Y luego también hemos visto una serie de líderes políticos, creo que se llama Julius Malema, ¿no? Diciendo, oye, no, unas declaraciones en línea de este tipo, diciendo que no están llamando a matar a blancos, todavía no. Eso ha sido público, canciones en eventos públicos diciendo kill the farmer, kill the boer. O sea, bueno, es una situación que, vamos, no me parece maleducado por parte de Trump señalarlo. Me parece de justicia. No, yo creo que hace bien. Pero la hipocresía de los llamados progresistas alcanza niveles asombrosos. Genocidio en Gaza, genocidio en Gaza. Pero, hombre, entonces el genocidio en Sudáfrica, o sea, a ver, si es legítimo que la población de color de Sudáfrica se vengue de manera sangrienta, cruel y bárbara con los blancos sudafricanos que quedan allí, ¿por qué criticáis lo de Gaza? O sea, a ver, dos varas de medir. O sea, los israelíes dicen, oye, me habéis matado 1.200 mujeres, niños, las habéis violado, las habéis hecho pedazos, las violabais y pues un tiro en la cabeza, incluso niños pequeños. Bueno, vale, pues ahora os vais a enterar. Y como jamás tiene sus arsenales, sus centros logísticos, sus centros operativos, sus arsenales de cohetes, en escuelas, en mezquitas, en viviendas de vecinos. Pues oye, ¿quién está matando a los gazatíes? En mi opinión no es Israel. ¿Quién empezó esto? Jamás por orden de su empleador Irán, que no quería el acuerdo entre Arabia Saudita y Israel, ¿no? Estamos recorriendo el mundo. Entonces, en algún momento. Seamos coherentes, ¿no? Sí, pero por volver a Sudáfrica, para que la gente lo entienda, como estos blancos, sobre todo la gente de raza blanca, no se siente protegida por el Estado, tiene que tirar de la seguridad privada. Es decir, hay granjas que son verdaderos arsenales, pero en legítima defensa. ¿Y qué es lo que está haciendo este gobierno y los anteriores? Lo que hacen, en lugar de proteger a la gente que está asediada, en lugar de perseguir a los delincuentes, lo que hacen es restringir las posibilidades defensivas de todas estas familias. Es decir, están propiciando
por activa y por pasiva los crímenes antiblancos. Gabriela, termina. Yo creo, y este caso no recuerda también a lo que ha pasado en Rotterdam. Estamos en una época en la que hay un castigo histórico a colectivos que han estado sometidos, ¿no? Pues los negros respecto de los blancos, la mujer respecto al hombre, personas de distintas orientaciones sexuales respecto a los heterosexuales, y entonces esto se concibe como un castigo. Tengo derecho a esta venganza generacional. Por lo tanto, no es una locura pensar que esto esté pasando, esto efectivamente pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que se minimiza porque estamos en la época de la corrección política y entonces nadie quiere decir que se está cometiendo un genocidio sobre los blancos. Se minimiza para que no sea tachado de racista. Pero en cualquier caso yo creo que genocidio da igual quién lo cometa, blanco, negro, no sé, gente de Cuenca o de Albania. El genocidio es genocidio donde sea y la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Entonces, si no hay que calificar el hecho en función de quién lo comete, sino del hecho en sí, ¿no? Entonces, a mí me parece bien que igual que se condenen, pues, no sé, otras atrocidades o actos genocidas, pues se condene también lo que está pasando en Sudáfrica. Agamenón, ¿quién es Agamenón? No, Vamos a cambiar de tema. unos sí, otros no. Claro, todos. Sí, pero es que no es que se minimice, se silencia. Claro. Carles Agamenón, que era el presidente de la Generalitat de Cataluña cuando el golpe de Estado. Cambiamos de temas. Y 21 a 26 en Canarias y notición en el Parlamento Europeo. Como usted sabe, ¿cómo decir? La receptividad de nuestros hermanos europeos hacia el problema separatista catalán ha sido tibia. Que no nos han hecho ni puñetero caso, vamos. Pero lo que ha pasado ahora es muy importante. Esto lo vamos a ver inmediatamente después. Antes hay que pasar por la Eurocámara para otra cosa, lo de los chinos. Aquí alguien tiene que tomar una determinación. Ahora Alejo que se sentirá necesariamente aludido porque al fin y al cabo es veterano de esa casa. Pero no puede ser que pillemos un escándalo formidable con influencia de Qatar y aquí no pasa nada. Pillamos un escándalo formidable con influencia marroquí y la audaz policía belga le encarga el seguimiento del asunto a la policía marroquí. Ahora tenemos el mogollón de los chinos y han pillado una cosa con Huawei, pero no hace falta ser, en fin, el lápiz más afilado del estuche, ¿verdad?, para vislumbrar que hay otras muchas influencias. ¿Y quiénes? Bueno, vamos a ver lo que pasa. El escándalo de supuestos sobornos de Huawei sigue salpicando al Parlamento Europeo. La Fiscalía belga comenzó a investigar presuntos sobornos de la tecnológica china a cambio de pactos de corrupción en la Eurocámara para así promover su tecnología 5G en la Unión Europea. Regalos excesivos, pagos ilegales, sobornos a políticos y exlegisladores desde 2021 hasta la fecha. Es el foco que ha marcado la investigación de la policía. La supuesta trama marca como actores principales a lobistas de la compañía y a miembros del Parlamento Europeo. Sus acciones les motivaban a favorecer a Huawei. Al comienzo de la investigación fueron registrados 21 domicilios en Bruselas, Flandes, Valonia y Portugal, produciéndose también detenciones de miembros de la empresa china. En el año 2021, 8 eurodiputados firmaron una carta dirigida a 3 personas. Al entonces comisario de Mercado de Interior, Thierry Breton, a Margrethe Vestager, excomisaria europea de competencia, y Valdis Dombrovskis, comisario europeo de competencia y actual vicepresidente de la Comisión Europea. En el escrito de los parlamentarios criticaban las medidas restrictivas al 5G de la Comisión. Apuntaron también a que las tensiones geopolíticas no deberían obstaculizar el desarrollo de la tecnología, acusando a la Unión Europea de racismo tecnológico. Por esta carta supuestamente se realizaron pagos de 46.000 euros a modo de compensación por defender los intereses de la empresa. La Fiscalía belga tiene imputadas a 8 personas por presuntos delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a una organización criminal y corrupción activa. Supuestas presiones, regalos y tratos de favor para influir en las políticas comunitarias. A ver. Bazar persa. A ver. Bazar persa del todo. Yo he sido ponente de algunas directivas y reglamentos con consecuencias económicas relevantes, ¿no? Me acuerdo que fui el ponente del primer reglamento de eficiencia energética en los... directiva. La primera directiva de eficiencia energética en los edificios. Bien. Bueno, a ver, no os podéis imaginar por mi despacho la cantidad de grandes empresas inmobiliarias propietarias de miles de oficinas, de constructoras,
de fabricantes de aislamiento, de fabricantes de sistemas de geotermia, o sea, todo el mundo. Y tú te dabas cuenta que, bueno, pues, oye, que si te dejabas querer, ¿no? Pues claro, tú imagínate que dices, es obligatorio renovar en eficiencia energética todos los nuevos edificios, mejor dicho, renovar, los nuevos edificios que se construyan han de cumplir los siguientes requisitos de eficiencia energética. Y ahí pones que el tipo de aislamiento térmico tiene que ser tal. Esto para una determinada empresa pueden ser miles de millones. Entonces, claro, hay que saber estar en tu sitio. Entonces, el Parlamento Europeo, por desgracia, hemos vivido algunos episodios bochornosos, el Qatargate, ¿no? El Morocco-gate. Entonces, bien, a mí me parece bien que se investigue y que el que se le pille con las manos en la masa, pues que lo pague. No, yo creo que, bueno, mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero parece ser que la descomposición institucional o la vulnerabilidad institucional no solo pasa en España, sino que tiene un foco muy grande también en Europa. Hay una reflexión que hay mucha gente, ¿no? Lo oyes escuchar en ciertas conversaciones y dicen, no, claro, es que los políticos se corrompen porque cobran poco. Habría que subir el sueldo a los políticos porque en Europa no. Claro, entonces aquí está el caso. En el caso del Parlamento Europeo, claro, son eurodiputados. Yo, vamos, he estado mirando, pero ellos cobran alrededor de 18 o 19.000 euros netos y luego otros 20 y tantos mil para asesores. Estamos hablando de que no, bueno, los 20 y tantos mil no los ve el eurodiputado. Bueno, en cualquier caso, para contratar gente. Puede, bueno, pues 20.000 euros netos. Contratar a parientes en primer grado. Veremos, pero que 20.000 euros netos me parece un sueldo bastante alto como para garantizar cierta independencia, y vemos que aún así que no es un tema ya como ya ha desaparecido el principio de la honradez y el principio de la dignidad y ciertos valores, pues ahora lo que hay que establecer son mecanismos para que efectivamente no se meta la mano en la caja, ¿no? y mecanismos de rendición de cuentas. Pero desde luego, pues sí, un foco corrupto también. Para ser preciso, Gabriela, lo que se lleva el diputado europeo al mes después de pagar el impuesto comunitario y la diferencia entre el impuesto comunitario y su tarifa en España, que ha de completarse. El europeo es 22 y su tipo de IRPF es 35, ha de pagar los 13 de diferencia en España. Lo que se lleva de verdad neto el diputado europeo a fin de mes, que no está mal, son entre 12 y 13.000 euros. No 20. Bueno, para mí los políticos cobran más de lo que deben en cualquier país, incluido en España también, porque dices, bueno, es verdad que cobran mucho menos en relación con lo que se cobra en la Unión Europea ya, pero ¿cuál es la media en España, la renta per cápita? El otro día salía Jordi Lafuente diciendo que la media está en 16.000 euros. Si lo comparas con esa media, pues hombre, un político no se puede quejar de lo que cobra, ¿no? Lo estamos viendo a propósito de Cerdán y bueno, no se pueden quejar. Es verdad que en la Unión Europea es exagerado ya también, ¿no? Pero también porque la renta per cápita en el resto de Europa es mayor, ¿no? En relación con esta cuestión, hombre, lo que parece es que esto se está convirtiendo en una norma cotidiana. Es que no hay que olvidar que esta gente que hace estas cosas son los mismos que estaban respaldando la suspensión de las elecciones en Rumanía por interferencias de Rusia. Pero es que lo que se ve es que el Parlamento Europeo está sufriendo permanentemente la interferencia de cualquier país, es decir, cualquier interés. Has hablado de Marruecos, de Qatar, de Rusia no, pero sí de China, que no se puede decir que sean mucho mejores. Quiero contar una cosa y luego hacer una pregunta, más que nada por saber, porque lo ignoro todo, ¿no? La observación que quiero hacer es que ayer el Parlamento Europeo, gracias al voto conjunto de populares y socialistas, decidió no investigar a Ursula von der Leyen por el asunto de las vacunas. Y ahí se ve que lo de la transparencia, pues según y cómo. Y luego otra cosa, tú que sabes cómo funciona eso. Cuando hay una operación de este tipo,
hay que pensar en los señalados directamente, tanto que personas humanas, ¿verdad? O en el grupo. No, va directamente a los individuos. Sí, no, si yo el me grupo imagino no que... tiene responsabilidad penal. No me refiero a eso. Me refiero a si el eurodiputado es lo suficientemente autónomo como para poder meterse en un enjuague de este tipo. Sí, sin que el grupo se lo entere. sepa. Sí, puede hacerlo. Porque nosotros estamos acostumbrados a que el Parlamento español es un rebaño, con alguna excepción honrosa, de empleados del jefe de partido, que ha hecho las listas. Entonces, claro, si la lista de Valladolid la hace Abascal, o la hace Feijóo, o la hace Sánchez, pues obviamente los diputados de Valladolid que hay allí de estos grupos, pues hombre, tienden a satisfacer al que les ha puesto en la lista, ¿no? O sea, eso es así. Es muy raro que un diputado que le ha puesto el jefe en la lista se rebele. Tiene que ser una persona ya, digamos, de mucho coraje y de una honradez, y que le sea indiferente las represalias que tomen, que es, por supuesto, sacarle de la lista la próxima vez, ¿no? Entonces, sin embargo, en el Parlamento Europeo, el diputado tiene un elevado grado de autonomía personal. Por ejemplo, tú puedes votar distinto del grupo y nadie te multa, ni te riñe, ni nada. Por ejemplo, caso típico, tema de la eutanasia, ¿no? Pues el Grupo Popular decide que se va a votar a favor y 14 diputados o diputadas dicen no. Yo voto que no, y ni sanción, ni llamada de atención, nada. O sea que un posicionamiento tan evidente como en este caso en favor de China no llama la atención ni pone bajo sospecha ese diputado a los ojos del grupo. A ver, a los ojos del grupo y a los ojos de los servicios de inteligencia, claro. Entonces, normalmente, cuando un diputado es pillado en caso de corrupción, es expulsado del grupo, ¿vale? Y el Parlamento le sanciona y le paga solo el sueldo base. Le quita las dietas y los gastos generales. O sea, No, lo que con independencia de la pena que el tribunal correspondiente le ponga, ¿no? Pero más allá de la corrupción, sí que hay una nota importante de traición, porque ¿qué es lo que está haciendo el Parlamento Europeo? Se está plegando a intereses de compañías, de potencias, vamos a decir, enemigas, que puede poner en jaque pues, la ciberseguridad, la privacidad de los ciudadanos europeos, ¿no? Entonces, aquí ya no es simplemente un tema de corrupción, es que va mucho más allá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. No olvides que el Parlamento no tiene iniciativa legislativa, como tiene el Congreso de los Diputados. O sea, no la tiene. Solo tiene iniciativa legislativa la Comisión. O sea, que la que lleva la directiva o el reglamento, la decisión al Parlamento y al Consejo es la Comisión. O sea, la primera que habría que vigilar es la Comisión. Y ahí es donde hemos visto que no hay tutía. Una vez está en el Parlamento, entonces los lobbies, que todos son conocidos, transparentes, total, atacan al ponente de esa pieza legislativa, a los ponentes en la sombra de los grupos, a los diputados más influyentes de esa comisión, y les traen el famoso position paper, que es lo que esta multinacional o esta ONG o lo que sea cree que hay que poner en la directiva o el reglamento. Y este position paper, los que trabajan bien, trae las enmiendas redactadas. O sea, solo tienes que hacer corta, pega. No, y lo que es evidente es que ataca a todos los grupos de todos los colores, porque en este caso había tres del Partido Popular, uno socialdemócrata y uno de centro. Es decir,
Y seguro que si tiras un poquito más a la izquierda también sale algo, es decir, porque lo que dice el comunicado ya en marzo es que esta gente lleva desde 2021 con frecuencia y sin pausa delinquiendo, o sea que seguramente sea también la puntita del iceberg, que si rascas un poquito va a salir más. Es decir, yo estoy de acuerdo con Graciela, por supuesto hay una traición de las élites, como ya denunció Christopher Latch hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, pero aparte de esa traición, la sensación que tienes es que el bien común de los europeos les importa menos y nada. Bueno, a ver, es que hay que saber el conjunto de la situación. El tratado tiene 2 artículos donde se reconoce y se recomienda el diálogo abierto entre las instituciones y la sociedad civil. Tratado. Con lo cual los lobbies son legítimos y protegidos por el tratado. Bien, a partir de aquí, pues claro, ¿qué hace un lobby? Pues lo que te digo, te viene a ver, te trae el position paper, te dice lo que tiene que estar, porque si ustedes hacen esto, vamos a perder 100.000 empleos, porque tal, porque cual, porque entonces nos van a ganar la mano los americanos y los chinos. Y entonces si te convencen, sin ningún tipo de corrupción, pues tú dices, pues tiene usted razón, y pones la enmienda. O sea, así es como funciona. Gabriela, cerramos tema. Sí, que hay una falta de transparencia. Tú lo conoces bien, Alejo, porque has estado ahí, pero el ciudadano no sabe cómo se mueven esos hilos de poder. No se sabe si es muy fácil o muy difícil dejarte querer o no. No sabe qué controles hay. Y los representantes que tenemos también ante Europa tampoco nos dan explicaciones de por qué se ha hecho esta enmienda así o no. Entonces, todo esto nos lleva otra vez a que es un problema institucional del sistema, si no es un tema de falta de honradez de un eurodiputado en particular, es que falta regular para que esto no vuelva a suceder. Y también nos hace reflexionar que los que abogan por, oye, desconectarse digitalmente de China, pues igual tienen razón, porque ¿por qué quiere Huawei hacer esto con Europa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Pues esa pregunta es desde luego desconcertante. Una compañía íntimamente relacionada con el Partido Comunista Chino, que hay que decirlo también, ¿eh? Que Huawei está íntimamente relacionada con el Partido Comunista Chino. Es que eso, efectivamente. En fin, bueno, mire, así están las cosas. Y mientras tanto le leo lo penúltimo. Pero hay detenidos ya, ¿no? Informe. Sí. Sí. El informe Manufacturing Misinformation. Me va a perdonar usted mi inglés, que es de Torremolinos. Recién publicado. Acusa a la Comisión Europea de financiar una guerra propagandística para controlar el lenguaje y el debate público en Europa. Según el informe, los fondos europeos se han canalizado a través de 349 proyectos gestionados por ONGs, universidades y centros de investigación. El informe lo hace el think tank MCC Brussels. 649 millones de dólares. Dedicados ¿Cuánto? a 649 millones de dólares dedicados a este asunto. Europa es un problema. ¿Se acuerda usted aquello que decían aquí a principios del siglo XX? España es el problema y Europa la solución. Joder. Vámonos. Bueno, mire, en lo de Puigdemont a lo mejor sí. A lo mejor sí. Vamos a la publi y a la vuelta lo vemos. 22:47, 21:47, puesto que estamos en el ámbito europeo y en él vamos a seguir a propósito del asunto de Puigdemont y su amnistía, yo le quiero recordar que nosotros ahora tenemos un problema que no teníamos antes, la sustitución energética, que llaman transición ecológica. Bueno, normalmente uno esto lo mira como algo que el poder le impone, y lo es. Ahora bien, existe la posibilidad de sacar partido personal del asunto y utilizarlo para ser más soberano. Y eso es lo que propone Comunidad Solar. Y es muy interesante todo lo que está proponiendo en diferentes aspectos. Uno de ellos, el de las emergencias, claro, el apagón. Me parece que mañana viene el gato Paco Regageles y vamos a poder hablar con él de otro asunto muy interesante. Pero esto, un montón de gente que llamó diciendo, ¿y esto de Comunidad Solar, si hay un apagón, nos vale? Pues mire, sí, aunque no tenga usted placas, incluso aunque no tenga usted contratado un autoconsumo remoto que le permita ser productor de su propia energía, el sistema de baterías y de acumuladores y tal que proporciona Comunidad Solar, pues le sirve para almacenar ahí esa energía, efectivamente. Y si hay un apagón,
tirar de ella. Y no solo eso, le permite además guardarla y en las horas en las que más cara es la luz, y sabe usted que la variación es importante, pues tirar de ahí. Con lo cual el ahorro es más que notable. Y tienen una gama muy amplia, para muchas necesidades. Seguro que tienen una para usted. Llame al 980-2812 y le contarán. Además, usted llame y pregúnteles todo, porque como están todo el día dándole a la bola, están permanentemente inventando cosas, seguro que hay alguna cosa que le conviene. Bueno, vámonos al asunto de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, Comisión de Peticiones, que es una pica en Flandes y nunca mejor dicho lo que ha pasado allí, porque ya te digo que hasta ahora el Parlamento Europeo y tal, el tema de Puigdemont lo veían como una cosa, bueno, le pasa a los españoles, pues ya sabe usted, la Inquisición, los toros, todo eso, ¿no? No, esto es muy importante, esto que ha ocurrido. Y hay que apuntarle el tanto fundamentalmente a Vox, que ha sido quien ha movido al grupo de Patriots a mover la cuestión. Este es el asunto. Vox y Patriotas por Europa han conseguido que la Eurocámara condene finalmente la amnistía de Sánchez al golpe separatista de 2017. Lo han logrado a través de una enmienda al informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre el año 2023, con el resultado de 298 votos a favor, 273 en contra y 15 abstenciones. El texto original hacía simplemente referencia a las peticiones en relación a la degradación del Estado de Derecho en nuestro país por la amnistía. Pero Vox ha conseguido añadir que la Comisión de Peticiones lamente directamente los ataques al Estado de Derecho español y europeo y a la separación de poderes por parte del gobierno de Sánchez. Es decir, se pasa de decir que existen infinidad de denuncias a afirmar con rotundidad que la amnistía rompió con la Constitución y con la ley en una clara condena. Con la aprobación de este texto por parte de la Eurocámara, las instituciones europeas ya no tendrán excusa para no pronunciarse sobre la amnistía. Hasta el momento habían optado por dejarlo pasar, pese a tratarse de un claro golpe contra el ordenamiento jurídico, pues de un plumazo se limpiaban las culpas de la sedición y de la malversación con tal de obtener el apoyo parlamentario del separatismo. Este no ha sido el único logro de Vox. Aparte de la enmienda al punto 21 del informe, también ha hecho lo propio con el punto 12, que versa sobre la inmersión lingüística en Cataluña que impone el catalán en las aulas y excluye al español. La enmienda dice que la Comisión lamenta que las autoridades competentes en materia educativa de la región no hayan aplicado las recomendaciones emitidas por la Comisión de Peticiones en su informe de 19 de marzo de 2024, posterior a la misión, orientadas a proteger los derechos lingüísticos de los estudiantes y de sus familias. Paso de gigante de Vox y de Patriotas por Europa que hacen conocer el golpe a la Constitución y a la legalidad de Sánchez fuera de nuestras fronteras. Gabriela. Pues efectivamente un éxito que tengamos este pronunciamiento por escrito y aprobado por el Parlamento, que tendría que hacerse más repercusión. Antes comentaba con Óscar, ¿no? Esta noticia tampoco la hemos visto en grandes portadas y tiene la importancia como para comentarla. Yo quisiera recordar que más allá de toda la descomposición institucional, de todos los casos de corrupción, el acto más grave que ha cometido este gobierno ha sido la amnistía. La amnistía, que es en sí, o sea, desde su nacimiento, es inconstitucional. Y no simplemente porque hay un debate técnico jurídico, ¿no? Está previsto en la Constitución, se prohíbe expresamente, no se prohíbe expresamente. El artículo 87.3 prohíbe la iniciativa legislativa popular para actos de prerrogativas de gracia. Por lo tanto, alguien podría entender, oye, si lo está limitando únicamente para la iniciativa legislativa popular, podría, a través del Parlamento, aprobarse una amnistía. Más allá del debate técnico-jurídico, que no es eso, la contestación no está previsto o sí está previsto. La contestación a la amnistía y de por qué es inconstitucional se basa en la justificación y en la falta de representación para adoptar esa medida. La justificación podría ser, pues no sé, un objetivo legítimamente válido que protegiera la Constitución, una reconciliación. Ellos dicen, pues esto no ha sido una reconciliación, esto ha sido pues una medida para la investidura. No estaba España en quiebra, en un estado de excepción que pudiera justificar una medida de tal calado, ¿no? Por otro lado, la finalidad no puede ser desjudicializar el conflicto catalán.
justo porque ha funcionado el Estado de Derecho, se ha judicializado un problema que acarreaba serias consecuencias penales de los actos cometidos por los separatistas. Pero es que ellos van más allá, porque no se quedan en hay que desjudicializar, dicen que los jueces se han sobrepasado, ¿no?, en sus funciones. Por lo tanto, lo que están haciendo es rectificar esas decisiones judiciales. Y, por otro lado, efectivamente, la justificación no puede ser que no gobierne la derecha. Evitar una repetición electoral no es un motivo válido para justificar una amnistía. Y luego, la falta de representación, ¿no? La falta de representación, o sea, el pecado original de esa amnistía ha sido la campaña electoral. O sea, ha sido Sánchez a bombo y platillo diciendo que no iba a aprobar una amnistía. Eso ya lleva consigo efectivamente una traición a los españoles, pero y sobre todo al votante socialista, que él ha votado con un compromiso y con una referencia y una afirmación clara de que eso no iba a ocurrir. Por lo tanto, hay un engaño primigenio en esta medida. Por otro lado, tampoco cabe una autoamnistía. Pero, o sea, es que es primero de conflicto de interés. Los propios reglamentos de las cámaras, ¿no?, dicen, no, si usted se sitúa en conflicto de interés o en un consejo de administración donde hay una medida que le vaya a favorecer, pues usted se abstiene y no vota. Caso que no ha ocurrido aquí, o sea, es una autoamnistía con una carta de salgo libre de la cárcel. Y luego, por último, hombre, pues ya que si se adoptara esta medida, pues que mínimo tener una mayoría holgada. No puede ser una mayoría pues no sé, al límite, ¿no?, la mayoría simple que está. Por lo tanto, pues esperamos una declaración de inconstitucionalidad, por supuesto, de esta amnistía. Esperemos a ver qué pasa, pero bueno, que ya tenemos un antecedente con un papel por escrito con una condena. De momento, Conde Pumpido ha dicho que él no va a hacer caso a lo de Europa, que no va a esperar. Bueno, pues esto está lanzado por la pendiente del... Yo creo que Gabriel ha hecho un buen resumen de los argumentos jurídicos por los cuales la amnistía no es constitucional. Hay un informe de 70 y tantos juristas de primer nivel que estuvo coordinado por Manuel Aragón y por Jim Bernat, que bueno, pues deja clarísimo que es inconstitucional. Vamos, que es inconstitucional como la copa de un pino. Ahora, dicho esto, el Tribunal Constitucional, ¿quién lo ha puesto ahí? Pues eso, ¿no? Entonces, claro, pues con un presidente, uno que era ministro de Justicia, otra que era directora general del gobierno. Entonces, vamos a ver, la amnistía es inconstitucional. Si el Tribunal Constitucional la valida, pues habrá consumado el despropósito y la aberración jurídica. Pero hay una cosa grave, gravísima. Si la ley de amnistía se aprueba y Puigdemont y todos sus secuaces quedan limpios de sus delitos, esto es el fin del régimen del 78. O sea, está muerto. O sea, se ha acabado. O sea, a partir de ese momento, el sistema del 78, la Constitución del 78, los famosos consensos para la reconciliación, los han dinamitado. Y entonces lo que viviremos es un simulacro de orden constitucional, que en realidad estará destruido. Y es cuando van a aprovechar para meternos la Confederación. O sea, está todo pensado, José Javier. Por su parte, sí. Bueno, a mí me gustaría en primer lugar felicitar a Patriots por la iniciativa, porque me parece brillante, no sobre todo por el hecho de presentarla, sino por el resultado, ¿no? Comentábamos antes, Alejo, tú lo hacías, es decir, lo difícil y el trabajo que supone el poder conseguir un triunfo como este, ¿no? Así que, en primer lugar, felicitar. En segundo lugar,
expresar también mi agradecimiento porque esto es lo que se espera de un partido político. Es decir, seguramente Patrios no sea mayoritario en Europa, pero está consiguiendo más que otros partidos mayoritarios que lo que están haciendo es, de manera sistemática, traicionar a sus votantes, ¿no? Es decir, así que eso en segundo lugar. Pero en tercer lugar, es decir, más allá de que esto pueda ser simbólico, que yo espero que no, porque pone sobre la mesa, denuncia, es decir, en Europa, lo que está pasando en España. Además, habla expresamente de un ataque al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Es decir, es algo muy grave. Sí. Es decir, esto ha contado con el apoyo del Partido Popular Europeo. A mí lo que me gustaría ver es que eso aterrice también aquí en España, porque cuando uno escucha y ve el comportamiento, la actitud también sistemática y recurrente del Partido Popular, no entiende cómo actúa con esa blandura, ¿no? Porque un día lo llama dictador y al día siguiente pacta con ellos, ¿no? Entonces tiene que haber una coherencia que yo no veo. Si realmente hay un asalto, un ataque frontal al Estado de Derecho, y lo hay, tú tienes que actuar como si lo hubiera. Y tienes que decirle a tus votantes, que son muchos en España, a todos los españoles, que está pasando algo muy grave en este país. Y tienes que demostrarlo con iniciativa, con iniciativa y con iniciativa. No simplemente un brindis al sol que haces en Europa o de vez en cuando aquí en España y que después se quede en aguas de borraja. Tú decías, Graciela, que el Partido Socialista o el sanchismo ha engañado a sus votantes. Bueno, sus votantes se les hace lo que quiere y siguen votando al Partido Socialista. Cada vez menos, es verdad. Pero cuando tú los ves ahí, y después tendremos oportunidad de trabajarlo también en alguna otra noticia, son carcundia, y hay que decirlo así. Si no eres carcundia, tú no puedes votar esto, no puedes votarlo, y menos si eres socialista, y menos si eres trabajador, porque está hundiendo la clase trabajadora. Bueno, y sobre todo, mira, lo que ha demostrado esta iniciativa con éxito en el Parlamento Europeo es que la actitud pasiva no sirve, hay que ser proactivo. Es decir, esa iniciativa la tenía que haber presentado el PP, que es el grupo mayoritario del Parlamento, es el primer grupo. Conforme la ha votado a favor, pero tenía que haber sido él que llevara la iniciativa, porque tiene la responsabilidad de ser el primer partido de España en escaños en el Congreso. En cambio, la ha presentado Vox. Entonces ahí Vox, qué duda cabe, se ha marcado un tanto. Se ha marcado un tanto. Y el PP pues, no lo ha marcado, ¿no? Entonces, yo creo que el PP ha de espabilar, ¿eh? Ha de espabilar. Una parte importante de este asunto es el que concierne a la cuestión de la inmersión lingüística, que, como usted sabe, para nosotros es un tema bandera. El derecho de la gente a recibir la educación en su lengua. Es que, en fin, que en España no existe. Bueno, iba a decir en Andalucía, según, porque ahora Moruno Bonilla está en la cosa del andaluz, y en Extremadura Guardiola con el extremeño, con un. Pero el Partido Popular, en Baleares, por ejemplo, y en Valencia, como quien no quiere la cosa, en absoluto está garantizando esa libertad. O en Galicia. A ver, es que claro. Claro. Es que, a ver, esto del habla andaluza es simplemente grotesco. O sea, a ver, ¿qué habla andaluza? Tú hablas con uno de Cádiz, habla con uno de Sevilla, habla con uno de Granada. Tienen acentos muy distintos y utilizan giros y expresiones pues hay distintas. Que ver. Por eso se dice cuando un andaluz habla. Tú eres de Jaén, ¿no? Claro. O sea, entonces, pero la habla andaluza no existe. Es un conjunto de formas de hablar de distintas partes de Andalucía. Es como si tú me dijeras, oye, el catalán de Puigcerdá es igual que el de Tortosa. No tiene nada que ver. Ni en el acento. Hombre, a ver si es catalán de todo él, ¿no? Pero el acento es completamente distinto. Hay expresiones muy distintas. El Estatuto de Baleares dice, la lengua cooficial la lengua propia de las Baleares es el catalán, punto. Entonces, pues, ¿cómo que el catalán? O sea, yo soy catalán y soy bilingüe, ¿vale? Entonces, yo hablo con un mallorquín cerrado, del interior de la isla, ¿sabes? Un payés de estos cerrados, ¿no? Oye, te juro que me pierdo la mitad de lo que dice. O sea que las lenguas son cosas vivas
Y además, Alejo, no estamos hablando, creo que ahora mismo, en la situación en la que está Cataluña, de inmersión lingüística, porque inmersión lingüística es, digamos, alzar una lengua que está absolutamente oculta, que está discriminada, en el absoluto respeto a las otras lenguas. Lo que está ocurriendo en Cataluña es un proceso de sumersión lingüística, que es todo lo contrario, es decir, tú estás imponiendo una lengua y estás aplastando las demás. Claro. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, por otra parte, lo del habla andaluza lo que significa es que los políticos, en vez de solucionar problemas, nos generan problemas nuevos. Y por otra parte, distraen la atención de lo que es verdaderamente importante, es que en España se está produciendo un asalto al Estado de Derecho, un asalto a la democracia, que están dando como superada y con la total anuencia y complicidad del Partido Popular. Todo esto con un abrazo fortísimo a don Sebastián Taltabull, obispo de Mallorca, que es el que acaba de decir que todo tiene que ser en catalán y que el español es una lengua opresiva y que qué lástima que haya que dar misas en español en Baleares. Pues a ver qué pues dice. No sé, pero hay antes en el Mediterráneo había unas galeras fantásticas con un señor muy gordo que te a ver qué dice y otro con el tam-tam. A ver qué dice León XIV de esto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Moreno Bonilla es del Partido Popular, que es un partido nacional que debe defender, primero de todo, la cohesión nacional y la unidad nacional y los valores constitucionales y el orden constitucional. ¿Cuánto me gusta que saquen este tema? Porque ese va a ser el tema de debate después. No perder el tiempo. A ver, en vez de gastar energías en la tontería esta la habla andaluza, tiene que defender la cohesión entre españoles y el respeto a la lengua común, que es la que nos une y nos permite comerciar, viajar dentro de España y ayudarnos mutuamente. Esto es lo que tiene que hacer. Pues aquí es donde el PP va a tener un problema. No andarse perdiendo el tiempo con tonterías de la habla andaluza. ¿Puede el PP taifal, porque esto es lo que es, construir una alternativa nacional? Y sin haberlo procurado más de un pareado, de esto vamos a debatir después de la publicidad. Antes de la publicidad le cuento que tenemos ya abierto el plazo de inscripción en los ciclos de formación de ISEP, Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, que es, mire, yo siempre, aquí tengo que hablar en tono personal porque sería absurdo no contarle que soy el coordinador de Historia de ISEP. Aquí además en esta mesa hay un profesor de ISEP y una alumna, exalumna de ISEP. No he conocido nunca un curso de liderazgo semejante. Yo he odiado a clase toda mi vida y aquí es una gozada. ¿Por qué? Por cómo está concebido. Es decir, está concebido como un marco de formación global. Desde geopolítica, derecho fiscal, historia, todo. Cómo funciona la energía, yo qué sé, es que está muy bien pensado. Y llevamos ya, este va a ser el 5º año si no me equivoco, bueno, Miguel Ángel Quintana Paz nos corregirá, cada año hay un ciclo nuevo porque no para de apuntarse gente, ya no es solo, aunque está muy bien, en fin, para chavales que acaban de terminar la carrera y están en un tramo de posgrado, hay gente cada vez más mayor también que se inscribe porque los cursos son muy buenos, ¿qué quiere que le diga? Es que está francamente bien, yo le aconsejo que llame o que entre en la web y que se entere de cómo va el asunto y pregúntelo absolutamente todo, porque además hay varios formatos en función también de las necesidades de cada persona. Es una escuela de líderes, claro, pero de líderes que sepan entender que el liderazgo no consiste solo en hablar bonito en la tele y en saber marketing, sino tener un fondo mental para poder ser algo importante en tu sociedad, ¿no? Por eso es de liderazgo y gobierno. Bueno, publicidad. Vámonos enseguida a la vuelta. Hablando de liderazgo, vamos a hablar de David Sánchez. Ay, por favor, venga, hasta ahora mismo. 23:12, 22:12 en Canarias. Vamos con el tema corrupción, es muy importante. El hermano del presidente del gobierno se va a sentar en el banquillo, acusado formalmente de haber cometido un delito. O sea, como suele decirse, me perdonará usted el lugar común, pero es que es así, esto pasa en cualquier otro país de Europa y la gente diría, bueno, que dimita o algo, ¿no? Nah, aquí no. Bueno, la cosa como está, así. El hermano de Pedro Sánchez será el primero en sentarse en el banquillo por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por su contrato en la Diputación de Badajoz.
Una noticia que llega después de que la jueza haya rechazado el último recurso presentado por el músico en contra de su procesamiento. Se abre, por lo tanto, juicio oral para el hermano del presidente, pero también contra Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, y otras 8 personas más. La jueza toma esta decisión horas antes de haberse aforado como diputado regional. Aún así, para que Gallardo pueda ser diputado, se han tenido que producir una cascada de dimisiones. La primera, una diputada de la Asamblea Regional que hace unas horas dejó su escaño para que pudiera ocuparlo Gallardo. Como recompensa, a la diputada le ofrecieron ser la subdelegada del gobierno en Badajoz. También han tenido que renunciar las 4 personas que iban delante del socialista en las listas. Sin embargo, Gallardo niega presiones o recompensas. Dice que se trata de una decisión tranquila y transparente. Es una falacia, es un intento de contaminar un poquito más lo que es la entrada del secretario general en la Asamblea de Extremadura. Han sido muchos los diputados que me han trasladado que estaban dispuestos a dar un paso atrás para que yo lo pudiera dar al frente. Gallardo lleva años como político, pero busca su aforamiento justo cuando se le imputa por el caso de David Sánchez. Todo parece indicar que lo que busca el socialista es ganar el trato preferente a los aforados. Sin embargo, recalca que su aforamiento no implica impunidad. ¿Y qué es el aforamiento? Porque a uno ya le cansa lo del aforamiento, ¿no? El aforamiento parece como si hubiera impunidad o inmunidad, que en absoluto. Aunque intenten esconderlo, parece que en el PSOE extremeño lo tienen todo bien atado. Con la entrada de Gallardo a la Cámara Autonómica será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en vez de por un juzgado ordinario. Ya le digo que sobre esto del aforamiento hay tanta cosa que yo sinceramente no me pronuncio, es que no sé si ha llegado a tiempo o no. Es que lo digo con tanta convicción porque es que abogados que están allí personados me han dicho que no. Me lo han dicho esta tarde, entonces yo no digo nada. En la prensa he leído en algunos sitios que sí y en otros que no. No lo sé. En todo caso, la cacicada es descomunal. Claro. Porque ¿de qué se trata? Se trata de quitaos, que me cambie de tribunal pensando que tal vez el Tribunal Superior de Justicia vaya a ser más benévolo que un juzgado de instrucción, donde ha quedado retratado, que esto es al final toda la historia. Hombre, está genial el argumento de que te aforen, no significa que inmunidad, o ya solo faltaba, vamos. Pero cualquier día corriendo. Me acojo sagrado, joder, claro. Ya. Efectivamente, yo pensé también esta tarde de eso de acogerse sagrada, pero es que el tío no dará la impunidad ni la inmunidad, como él dice, pero el tío ha salido corriendo a por el aforamiento. Es decir, a eso me refería yo antes cuando comentaba que la clase política que hay en España cobra más de lo que debe cobrar, porque no tienen ningún nivel. Es decir, no estamos hablando de la época en la que tú ejercías, Alejo. Son gente que en una empresa normal, pequeñita, es decir, estarían en el suelo, en los puestos más bajos, con todo el respeto, pero es que están donde están, representando a los españoles sin merecérselo, ¿no? Pero el aforamiento yo creo que es una figura que tendría un sentido, originalmente lo tiene, es decir que no se presione, que no sean presionados los tribunales ordinarios, pero es que se está pervirtiendo esa figura, porque al final se convierte en privilegio. Marchena en su libro habla de aroma a privilegio. Es decir, refiriéndose al aforamiento, y es que en España es desmedido. Hay 250.000 personas aforadas, 250.000, 2.000 de ellos políticos. Están las fuerzas de seguridad, están los fiscales, están los jueces. Es decir, en el derecho comparado no existe algo ni parecido. Es decir, se pueden contar con los dedos de la mano en los países que tenemos alrededor. 250.000. O sea, eso te habla de la perversión del sistema y la perversión de las élites. Un diputado británico comete, por ejemplo, un delito de alteración del orden público, ¿no? En una manifestación y con la pancarta pega un golpe y tal. Lo detiene la policía y se lo lleva a la cárcel. Pero así, directo. Y después comparece con el juez de guardia. Un diputado de Westminster. O sea que lo de aquí es un cachondeo. Mira, vamos a ver. ¿Qué ficción son las listas electorales? ¿Qué ficción absoluta? Porque cuando un satrapilla como este, regional, quiere aforarse, tú y tú fuera. Números. Y el votante dice, anda, pero yo que había votado,
Yo había votado esta lista. Y luego el parloteo, ¿eh? Alejo, o sea, y luego el parloteo. El partido estaba pidiendo que el secretario general, lógicamente, tiene que ser diputado, y que era una anomalía que no lo fuera. O sea, tienen todo el lenguaje ellos se montan su retórica, sus cuentos, sus historias, son lamentables. Y todos han dado un paso atrás para que él llegue, todos han dado un paso atrás. Todos a una. Vamos a ver, ¿qué cargo está mejor remunerado y tiene más capacidad de mover dinero? ¿Un diputado de la Asamblea de Extremadura que está en la oposición? ¿O el presidente de la Diputación de Badajoz? El presidente de la Diputación de Badajoz, sin lugar a dudas, claro, puede nombrar asesores, puede dar subvenciones, tiene un salario bastante más alto que el de un diputado. ¿Por qué sale por piernas de la presidencia de la Diputación y se va al Parlamento? Para protegerse y ya está. O sea, es que, Gabriela, ¿qué se creen? ¿Que somos todos tontos? No, pero sus votantes sí, al parecer. Sí, hay muchos. Y la realidad les da la razón, según veo. No, otra institución asaltada, ¿no? Nos faltaba pues, la institución del aforamiento, pues no sé, de tradición jurídica casi inmemorial y oye, que puede tener su función, que es proteger mi labor parlamentaria en cuanto a mis manifestaciones de carácter político. ¿Qué nos pasa? Que de un caso de nepotismo, que es grave, porque estamos hablando del hermano del presidente de gobierno, pero bueno, nepotismo viene de la palabra nepote, ¿no? Del sobrino, de favorecer pues a los que tengo yo cerca. De un simple caso de esto vemos otro atropello a la institución del aforamiento, que nos lleva a otra reflexión. O sea, trabajo por hacer hay ingente, porque hay que plantearse, ¿tiene sentido estar aforado ante delitos de corrupción, malversación? ¿Tiene sentido estar aforado por actos anteriores a que uno suma el cargo? Pues a lo mejor no tiene sentido, efectivamente. Entonces, bueno, pues estas instituciones que tenían su finalidad y que estaban pensadas sin una mente retorcida de que alguien iba a atropellarlas, pues ahora efectivamente va a haber que protegerse. Bueno, pero fíjate que, o sea, es que, a ver, seamos conscientes de lo que representa decirle a 5 personas votadas por los extremeños que para que su secretario general del partido pueda estar aforado han de dejar el Parlamento cuando han sido votados. O sea, es que todo es un estropicio, un disparate, un dislate. O sea, y estos 5, cuidado, a una la querían premiar con la subdelegación del gobierno. No ha podido ser porque el delegado ha dicho... No, esto es mi territorio. Esto es mi territorio. Pero tú decías antes del régimen del 78, Alejo, pero es que tiene muchas taras. Y una de ellas... Una más es por esta. Cierto, yo esto no quiero dejar de contarlo porque me ha parecido clamoroso. Hoy he estado viendo, muy a mi pesar, ¿qué se le va a hacer? Una parte del debate en la Asamblea de Madrid. Más Madrid, se llama Más Madrid, ¿no? Sí, el PSOE, Ayuso y tal. Una bronca descomunal con el asunto de Gaza. Lo que piensan, los genocidios... Vamos a ver. ¿Pero qué la Asamblea de Madrid quiere decir? Ahí iba a ir yo. O sea, ¿para qué servís, leche? O sea, vosotros estamos pagando un sueldo a toda esta patulea para que se ponga a montar un pollo formidable sobre Gaza, gente que no tiene ninguna capacidad de decisión sobre nada en política exterior española, ya no le cuento en política internacional. En fin, está usted pagándole el sueldo a esa gente para que haga el postureo, para que se monte allí y tal. Pero es que la mesa, por favor, el PP tiene mayoría absoluta y además tiene Vox representantes. Cuando proponen un debate sobre Gaza, la mesa tiene que decir no. No, si el debate iba de otra cosa, y lo sacan del tema de Gaza, pero es que se ve palmariamente la anomalía formidable en la que, sin embargo, llevamos más de 40 años viviendo, de que tenemos una multiplicación de escenarios políticos perfectamente inútiles, que solo sirven para que el teatrillo esté por todas partes, para sacarle a usted las perras que tiene que pagar el IRPF si no lo ha pagado ya, que va para esta gente. Para que monten allí la historia de que si Gaza y el Estado genocida, para lo que tú quieras, pero que eres diputada de la Asamblea de Madrid, por favor. ¿Qué me estás contando del Estado genocida? De verdad, ¿eh? Pues es la cuestión, que no responden ante los ciudadanos, que responden ante el secretario general del partido. Es que eso son las listas cerradas y bloqueadas. Si realmente dependieran de los ciudadanos, igual se lo pensaban o se lo planteaban de otra manera. Pero es que es una tara importante de la partitocracia, la fuerza que tiene la partitocracia en España. Y esto nos lleva al tema que yo quería plantear ahora. ¿Qué partido
dice que esto se tiene que acabar? Vox. ¿Qué partido forma parte del mismo sistema? El PP. ¿Se pueden entender los dos? A los que separan un montón de cosas cuando lo que tenemos enfrente es la situación de emergencia que tenemos, o sea, todo se cae, y este es el gran debate. Y hay mucha gente del PP que no lo quiere tocar, de hecho no lo van a tocar en el Congreso, me da la impresión, y hay mucha gente de Vox que tampoco. Lógicamente estás mucho más cómodo manteniendo las ideas y los principios, ¿verdad?, que rozándote con esa gente, con Borja Semper y tal. Pero inevitablemente va a ser así. Es decir, si mañana hay elecciones, el PP volverá a ganar. Quiero recordar que ganó las últimas. Es de suponer que el voto de la progredumbre habrá descendido. Y tendrá que gobernar el PP con alguien porque solo no va a poder. Solo puede ser con Vox. Porque es muy difícil en España que pase una coalición, ahora lo veremos, como la de Alemania o la de otros países donde se pueden poner de acuerdo el centro. Aquí es muy complicado. ¿Y eso va a ser viable? De momento el PP, para su Congreso, ha encargado a la ponencia política a dos personas abiertamente hostiles a un entendimiento con Vox, que son Moruno Bonilla y Mañueco. Y en Vox, ¿qué dicen? Abascal, es interesante, Abascal el otro día decía esto. No me digas que no tienes el video de Abascal, por Dios. Bueno, a ver, vamos a verlo, venga. Que está atascado. Es que les cuesta tanto a todos confesarlo. Y sin embargo es lo que hay, ¿eh? Si queréis vamos a ver primero a Feijóo, que me da lo mismo. Porque, bueno, por Feijóo. ¿Por qué? Porque Feijóo el otro día estaba con el asunto del fraude electoral del PSOE. Que era un argumento de Vox, que lo dijo desde el principio. O sea, has engañado a todo el mundo y has pactado al final lo que contaba antes Gabriela, con que decías que no ibas a pactar para gobernar. Esto es un fraude. Solo Vox se atrevía a decirlo, porque el PP, por lo de la institucionalidad, ahí no quería entrar. Ha entrado hoy. Esto es muy importante, porque es que es verdad que el gobierno vigente está afectado por un toque de ilegitimidad objetiva importante. Tenemos ya los dos, ¿verdad? Si ya se les hemos convencido, pues venga, por el orden que quieras, Abascal primero, Feijóo después, por ejemplo. Pues si nuestros principios están recogidos en un acuerdo de gobierno, podremos llegar a un acuerdo de investidura y de gobierno. Nosotros vamos a unas elecciones a ganarlas y a recibir el apoyo de otros y a ser posible a no tener que necesitarlo. Y como los españoles todavía no han votado, nosotros no nos vamos a poner en la hipótesis de tener que apoyar a unos señores que todavía no han ganado y que además son capaces de volver a perder unas elecciones y de volver a estropear una mayoría con una campaña desastrosa como la de julio del año 2023, en la que mintieron con las encuestas, en la que dieron por ganadas las elecciones y en la que el señor Feijóo se dedicó a ofrecer pactos a Pedro Sánchez permanentemente. El problema lo tiene el Partido Popular, que pacta con el Partido Socialista en Bruselas y que se reparte las instituciones con el Partido Socialista en España. Por lo tanto, el Partido Popular lo que tiene que decidir es si permanece en la estafa a sus electores de hacer ver como que hace oposición a Pedro Sánchez o si de verdad está dispuesto a crear una alternativa junto con Vox. Si a Sánchez le interesase su país ya hubiera convocado elecciones. Porque esta legislatura se basa en un fraude electoral. Ya no hablo de que por primera vez en España gobierna el partido que pierde las elecciones y el que las gana con mayoría absoluta en una Cámara y con 16 diputados más en la otra, esté en la oposición. Soy un demócrata, este es el funcionamiento parlamentario de mi país. Es verdad que ningún gobierno y ningún presidente, yo lo recordaba a Felipe González en El Hormiguero, digo, oye, pero yo gané, en el año 96 perdí y el PP solo me sacó 300.000 votos. Pero entendí que había que dejar paso porque yo había perdido las elecciones. Oiga, nosotros al Partido Socialista le hemos sacado más. Feijóo debería dejar de ver El Hormiguero, dicho sea con todo cariño, pero bueno, en fin. El asunto es que esto plantea encima de la mesa lo que yo quería hoy, además tenemos tiempo para poder hablarlo, y es la pregunta que se hace un montón de gente. Es decir, ¿lo primero es echar a Sánchez o lo primero es saber para qué y luego ya veremos? PP, Vox, ¿qué hacen? En otros países lo estamos viendo, el pacto es imposible. En España hay elementos muy singulares que cambien el paisaje. Pues por donde queréis empezar. Oye, yo creo que la ecuación está clara, ¿no? Y sus soluciones también. Vamos a ver, próximas elecciones generales. Pueden ser dentro del año 25, puede ser que agote la legislatura. Bueno, eso está en el aire. Yo soy de los que piensa que no podrá aguantar hasta el final de la legislatura porque tiene demasiados frentes abiertos y
incluso un individuo de sus características está sufriendo un desgaste que le afecta personalmente. O sea que yo creo que no aguantará hasta el final. Pero bueno, dejando esto aparte, todo apunta, si hoy se celebraran elecciones, el PP se iría a 150 y Vox tendría pues 40 o 42. Esto es lo que la cuesta hoy. Bueno, eso es una mayoría clara PP-Vox, ¿no? Una mayoría clara PP-Vox. ¿Qué puede pasar? Que el PP saque una cantidad de escaños superior a todo el Frankenstein junto, pero le falten unos cuantos para la mayoría absoluta. En ese caso, el PP gobierna en solitario, porque nadie en su sano juicio puede pensar que Vox impida al PP gobernar y que gobierne la izquierda, porque sería el suicidio de Vox, ¿no? Aparte que la izquierda no podría, porque tiene menos escaños que el PP. Pero esta hipótesis es menos probable que la otra, que la suma de PP y Vox sea mayoría absoluta, pero que el PP solo no tenga más escaños que el Frankenstein. Bueno, en ese caso, a ver, Vox no puede facilitar las cosas a la izquierda, a los comunistas y a los filoterroristas y a los separatistas. O sea, es impensable. Entonces Vox puede hacer varias cosas. Dejar gobernar al PP, mantenerse fuera del gobierno en una oposición crítica y en fin, vigilante, y podría pues entrar al gobierno según exista un pacto de programa común. Dicho esto, que es obvio, lo interesante y lo inteligente desde el punto de vista electoral es que a partir de hoy, es decir, del Congreso Nacional del PP, el PP y Vox tengan su propio proyecto, cada uno con sus diferencias y sus coincidencias, porque también tiene coincidencias, y transmitan la sensación al elector, tanto de Vox como del PP, que no son incompatibles. No son lo mismo, pero no son incompatibles. Porque si el electorado de derecha y centro-derecha cree que el pacto PP-Vox es imposible, cundirá la desmoralización. Vale. Y podemos tener una abstención alta. Es decir, si Vox y el PP tienen el suficiente patriotismo y sentido de Estado y quieren salvaguardar la nación, a partir del Congreso Nacional del PP, que allí tiene que hacer un planteamiento de un proyecto serio, tienen que transmitir al elector que, en caso de necesidad, se puede entender para sacar a España del horror del sanchismo. Sí, no, yo creo que la cuestión es, o sea, no se centra todo en echar a Sánchez, se centra en cambiar el sistema. Entonces, ¿queremos que se vaya Sánchez para que los aforados del PP hagan lo mismo que hacen los aforados del PSOE? ¿Queremos echar a Sánchez para que siga habiendo cesiones a los separatistas? ¿Queremos echar a Sánchez para que, no sé, para que se utilicen las lenguas regionales o provinciales como mecanismo de separación entre españoles? Pues entonces no me interesa, pues ya malo conocido. Siempre decíamos, ¿no? Oye, hay que echar a Zapatero, y luego mira lo que ha venido. Exacto, entonces, o sea, Vox solo puede pactar con el PP si hay una... si hay una garantía de que esto viene para cambiar. Si no, no. Y luego el PP tiene que hacer algo muy importante, que es cambiar la concepción de quién es Vox. En las elecciones del 23 de junio, efectivamente, no sé por qué el PP ha decidido decidió que Vox era su enemigo, que le robaba votos. Yo tengo clarísimo que, para empezar, hay una parte imposible de trasvase del votante de Vox a día de hoy al PP, es imposible, sobre todo el voto joven,
queda un tercio de gente que se queda en su casa, que está en la abstención, que aquí el proyecto se trata de ilusionar y de ilusionar a la gente para que te vote. Es decir, Vox no es un rival del PP como ha querido ver el PP con Vox. Y eso se tradujo pues, en la campaña nefasta del 23J. También es verdad que el voto de Vox no debe ser cautivo del PP. Esto de, oye, como no se los puedo dar a nadie más, pues se los acabo dando al PP, pues sería también una traición al votante de Vox, que vota a Vox porque entiende que un cambio es posible. Para seguir con lo que ya tenemos, pues bueno, mira, me quedo con el bipartidismo establecido, que además son los que tienen el poder regional, el poder provincial, y no sé, y en una de esas pues me hace un favor el diputado que tengo aquí o el concejal que conozco, ¿no? Entonces, los votantes de Vox requieren un cambio y es obligatorio que Vox lo traslade al PP. Óscar. Sí, Pablo Iglesias en los tiempos mozos de Podemos insistió en varias ocasiones en la importancia de saber correr. Él apelaba siempre al recuerdo de Adolfo Suárez, al que consideraba un indigente intelectual, pero de quien reconocía lo siguiente, es decir, este hombre supo correr desde el principio. Empezó a legislar, a legislar, a legislar, y cuando la oposición de izquierdas se dio cuenta, ya no podía cambiar nada porque lo había cambiado absolutamente todo. Es decir, había asentado las bases del régimen al que tú te referís anteriormente del 78. Es decir, habría que hacer algo así. Sánchez lo está haciendo. Yo os he dicho en más de una ocasión en esta mesa, decir que ahora mismo Podemos es irrelevante porque Sánchez está aplicando lo que ellos pusieron negro sobre blanco. Es decir, ha hecho más decretazos, ha promulgado más decretazos en 6 años de lo que lo hizo Felipe González en 14. ¿Por qué? Porque sabe de la importancia de saber correr. ¿A dónde voy con esto? Es decir, evidente, como bien habéis dicho, las diferencias entre Vox y del PP son abismales. Si yo me guío por lo que escucho del Partido Popular, es que me dan ganas de llorar o de huir de España, ¿no? Porque no considero que tengan una alternativa. Una gente que, pasando lo que está pasando, es decir, te hable del habla andaluz, que esté diciendo que tienen que seguir entrando menas en España y en Andalucía, es decir, Mañueco, que está haciendo en Castilla y León, poco y nada. Es decir, el otro día hablábamos de los coches de combustión, ¿no? La medida otra vez haciendo pinza con el Partido Socialista, es decir, el PP está más cerca de lo que representa el PSOE que de lo que representa Vox. Es decir, la dicotomía derecha-izquierda cada día está más superada. Es decir, ahora mismo el debate es soberanismo o globalismo, y el PP está entre los globalistas. Ahora bien, hay un bien mayor que es el bien de España. Pero como bien decías, es decir, esto no consiste solo en echar al sanchismo. Es decir, sí, echamos al sanchismo, echamos a Sánchez, o mejor dicho, los echamos y los procesamos porque tendrán que estar todos en la cárcel en su momento, ¿no? Es decir, no, el sanchismo tiene un alma y ese alma hay que destrozarlo, y hay que destrozarlo jurídica y políticamente. Es decir, está dispuesto, culturalmente. Por supuesto, ¿está dispuesto el Partido Popular a hacer eso? Pues por la vía de lo que dicen y de lo que hacen en este momento, yo creo que no. Ahora bien, tú decías, y a mí no me parece remota la posibilidad que tú has planteado, Alejo, que son los acuerdos parciales, aun cuando Vox pueda tener esos 40-42 escaños, porque al final creo que con el Partido Popular te puedes convertir en un rehén de su discurso, y el discurso predominante con el Partido Popular puede ser, ojo, si Vox no nos apoya, es que quiere la vuelta al sanchismo, es que está con las izquierdas, ya lo han hecho. ¿Están reconfigurando por parte del Partido Popular la posición que tenía hacia Vox hace 2 años cuando se celebraron las elecciones? Pues yo sinceramente creo que no. Evidentemente ya no hablan, se curan en salud, ya no hablan tanto de ultraderecha, extrema derecha, de hecho ya no hablan de extrema derecha, y eso ya es un paso importante. Ahora bien, sus políticas no han cambiado. Es decir, el circo que están montando con este congreso, que ni es un congreso ni es nada, si tú te pones, centras la atención en la ponencia política, pero ¿qué ponencia política, lo estoy diciendo anteriormente, van a plantear Mañueco y el señor de Andalucía? Es que es absurdo. Es decir, si me guío por la vía de las palabras y de los hechos, prácticamente veo imposible un acuerdo de gobierno. Y además yo creo al Partido Popular muy capaz de llegar a acuerdos parciales, sí con Vox, pero también con Junts y también con PNV. Vamos, esa es mi posición. Pero afinemos un poco más el análisis. El nombramiento, y eso tengo cierta experiencia porque estuve en el Partido Popular, pues 31 años. O sea,
conozco la casa. Los ponentes de la ponencia política y de la ponencia de estatutos, los oficiales, se nombran para satisfacer al poder territorial. Castilla y León, Andalucía, una eurodiputada y una alcaldesa, ¿vale? Estatutos, pues Extremadura, o sea, se hace una distribución. Presidencia de la comisión organizadora, Madrid. O sea, ¿ves? Hay una distribución territorial ante la opinión pública. Los varones se distribuyen los puestos importantes del Congreso. Bien. ¿Quién va a escribir la ponencia? ¿Quién va a escribirla? El comité, o sea, la ponencia que han nombrado, pues no. La escribirá quien la escriba. Que será muy parecido a los que hemos nombrado. ¿O crees que no? Vamos a ver. ¿Crees que va a haber una ruptura con lo que han dicho hasta ahora? Vamos a ver, yo no descarto, por lo que intuyo y por lo que oigo, no descarto que el PP haya comprendido que este Congreso no puede ser un Congreso de trámite. Tiene que ser un Congreso que traiga un revulsivo. Y en eso el papel de Vox es clave porque es el aguijón que está ahí pinchando, ¿no? Entonces, no hagas caso de los nombres oficiales de quien escribe la ponencia política y la ponencia de estatutos. Al final, quien decide en el PP qué dice la ponencia política y qué dice la ponencia de estatutos es Feijóo, ¿vale? ¿Y tiene claro el asunto? Aquí hemos hablado mil veces de una cosa, Alejo, que me parece, y además hay un minuto por barba, ya lo siento, pero es que no son el 39. El Partido Popular sigue empeñado en la perspectiva reformista. Y aquí hemos hablado mil veces que al país no le basta una reforma. Por más que diga nuestro amigo El país necesita una rectificación. Una rectificación, claro. Es la palabra que yo he empleado, de todos los errores de los últimos 40 años. ¿Y tú ves ahí al PP? Vamos a ver. Yo quiero esperar a ver lo que dice esta ponencia política. Gabriela, Óscar, y quiero esperar a oír el discurso de Feijóo en el Congreso. Quiero esperar. Claro. Sí, no, yo creo que de verdad es un falso debate. Lo de todo se arregla si se va Sánchez, bueno, hay que echar a Sánchez, ¿no? Que es como el discurso que se repite, pero que una buena parte, por ejemplo, de los jóvenes no quiere echar a Sánchez, quiere España, quiere trabajo y quiere una casa. ¿Eso se va a conseguir con este gobierno o con una coalición con el actual, posible? Seguro que ¿Con no. el próximo gobierno o con una coalición posible entre PP y Vox? Pues no hay nada más desmoralizante que pensar en que no es posible un cambio. Es que para eso, de verdad, es mejor que se quede Sánchez. Bueno, aquí discrepo y he de decirlo radicalmente de ti porque yo tengo un hijo de 22 años y desde luego con Sánchez no tiene ningún futuro. Y tú lo has comentado muy bien, has expuesto muy bien. Es decir, no tienen proyecto los jóvenes, por lo menos los jóvenes españoles, los menas sí, porque les buscan el trabajo y les pagan. Es decir, pero los españoles no. Y muchas veces las conversaciones que tenemos con nuestros hijos en nuestro entorno es que seguramente tengan que marcharse de España. Es decir, Sánchez se tiene que ir si esto tiene algún remedio. Evidentemente, lo que necesitamos es una alternativa al sanchismo, por supuesto, pero Sánchez ha de irse sí o sí. Es decir, yo creo que en eso todos debemos estar de acuerdo. Que no se arregla, es decir, pero es que ahora España está destrozada, pero es que además, es lo que he comentado antes, ellos están cambiando el régimen. Es decir, lo que está haciendo Sánchez no es simplemente hemos venido a saquear España, que han venido a saquear España, es que están cambiando las reglas del juego para que nadie más las pueda cambiar. Hablaba Errejón de irreversibilidad relativa. El propio nombre ya te lo está diciendo. ¿Qué es lo que dice? Pues la irreversibilidad relativa es que durante 30, 40 años las cosas no cambien y que
cambien tanto por parte de la izquierda para que incluso cuando puede llegar a la derecha no pueda hacer absolutamente nada. Eso es a lo que nos estamos enfrentando ahora mismo. No es simplemente que este señor esté 2 o 4 o 6 años. No, exacto. Es la libertad. Ya no estamos hablando de la prosperidad, es de la libertad de los españoles. El poder respirar. ¿Cuántas veces decimos que este ambiente es irrespirable? Hay que respirar y para abrir las ventanas primero hay que echar a Sánchez. Echar a Sánchez es un problema de supervivencia, Gabriela, y es un problema de legítima defensa. O sea, hay que sacar a este tío de la Moncloa porque es el enemigo de España. No, vale. Entonces hay que sacarlo. Ahora, pero... te digo una cosa. El Partido Popular tiene que ofrecer un proyecto que no sea incompatible, no el mismo, sino no sea incompatible, que es distinto, con el de Vox, y tiene que entender que España necesita una alternativa auténtica, es decir, un Milei pero sin el histrionismo y sin la sierra. O con el histrionismo, igual está muy bien. Mira, Tellado guarda un potencial el histrionismo importante. me sobra. No lo veo. Entonces, esto es lo que necesita España, porque si hacemos lo que hizo Rajoy en 2011, estamos perdidos. Pues yo creo que es que va por ahí. Pero es que va por ahí. Pero es lo que dice Gabriel. Es que va por ahí. Vamos a ver. Si la cosa va a consistir en que el que pacta con el PNV y con Puigdemont es Feijóo, en lugar de Sánchez, que os den morcilla. No puede ser, eso no puede ser. Esta es la cuestión. Y tiene que entenderlo de la rectificación, desde mi punto de vista, modestamente, y que no le dé miedo decirlo. Porque le da miedo decirlo al PP. Al PP le da miedo hablar. El PP nunca ha hecho una cosa que es absolutamente necesaria para arreglar una situación de la gravedad de la nuestra, que es hacer algo de autocrítica, ¿vale? Y comprender sus errores del pasado. Claro, utilizar el sistema estalinista que era... Te voy a hacer la autocrítica, no que se la hacían al prójimo. Ahí estamos. No tiene que hacer una autocrítica. Claro, evidentemente. Claro. No lo veo yo muy por la labor. Sí. Gabriela, cerramos tema y a la pública nos da... Que es un tema de cambiar las políticas, no de cambiar la persona. Y es un tema de dinamitar todo esto que llevamos comentando programas y programas. No creo que Vox sea el aguijón del PP, sino que más bien el PP es el zángano de Vox, porque de alguna manera lo que se cree es que, oye, hazme el trabajo sucio, luego me los das a mí, es un voto cautivo y yo decido lo que hay, ¿no? O hay un cambio radical del sistema o de verdad que no importa, sea Sánchez, sea García Paje, sea Feijóo o sea Rajoy, son intercambiables en cierto sentido. Ay, García Paje, ahora sí me da un escalofrío. El sistema ha de ser objeto de reformas estructurales profundas y de saneamiento, porque está podrido. Señores, hay que sanearlo. A la publicidad, porque será que sí o sí. Y tenemos que comentar lo de Pedro Sánchez, que se ha ido a Valencia. ¿Sabe usted 7 meses después de la riada cuántas ayudas han concedido? El 18,2%. No tiene vergüenza. ¿Por parte del Estado o de la autonomía? Por parte del Estado. Publi y a la vuelta lo vemos. 23:49, 22:49 en Canarias. Vámonos a Valencia porque hoy Pedro Sánchez ha vuelto al lugar. Y le han también llamado de todo, claro. Y como hace él siempre, ha buscado la foto y reunirse con los suyos. Bueno, vamos a ver primero la crónica y luego alguna cosa más. Sánchez vuelve a Valencia y de nuevo es abucheado. El presidente se ha reunido por primera vez tras la riada con las víctimas de la Dana y su llegada, a pesar del gran despliegue policial, no ha estado exenta de tensión. Pitidos, abucheos y gritos de fuera o de Sánchez dimisión han evidenciado el malestar del pueblo valenciano. Del encuentro del presidente con las principales asociaciones de víctimas ha salido el compromiso de celebrar un funeral de Estado cuando se cumpla un año de la catástrofe y la puesta en marcha de obras hidráulicas que eviten inundaciones. Por su parte, Feijóo afea a Sánchez su tardanza para verse con las víctimas de la Dana. Ya era hora, ¿no?, de que tuviese algún interés por Valencia. Y tenemos que saber lo que ha pasado. El presidente del gobierno se ha desentendido. ¿Por qué no quiso declarar la emergencia nacional y asumir el mando, que es lo que le correspondía por ley
y por una obligación ética y moral. Es la cuarta vez que el presidente visita Valencia desde la tragedia. En su primera visita, el 31 de octubre de 2024, acudió al CECOPI. Allí fue recibido con abucheos e insultos exigiendo su dimisión. La segunda, el 3 de noviembre en Paiporta, junto a los Reyes y Carlos Mazón, fue especialmente conflictiva. Insultos y lanzamiento de objetos hicieron que Sánchez abandonase la localidad. La tercera tuvo lugar el 23 de enero, fecha en la que se reunió con alcaldes de municipios afectados por la riada. Sin embargo, ninguna de estas visitas fue para verse con las propias víctimas. Han pasado 7 meses, pero el descontento contra la gestión de Sánchez sigue siendo más que evidente. Yo hoy se ha hecho una fotografía con las víctimas. Tenemos un tuit además de Sánchez, que mire, víctimas, ¿qué quiere usted que le diga? Había mucha gente de Compromís. Porque, como usted sabe, la izquierda valenciana ha aprovechado esto para montar su propia guerra contra Amazon. A Compromís, me vais a perdonar, paisanos, le importa eso, lo que ha pasado de verdad. Están en lo que están, que es en la reconquista del poder que tuvieron. Y es una auténtica vergüenza. Hubo 220 y tantos muertos. Es la mayor catástrofe natural que ha habido en España en años. Catástrofe natural en la que además ha sido determinante la incuria política de todos. Esto es una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. Pero bueno, los valencianos sabrán lo que hacen. En fin, de momento gritar. Paisanos míos. Vale. Bueno, señores, nos quedan 6 minutos de programa, así que tenéis para... 2 minutos por barba. Joder, es muchísimo. Bueno, pues a mí me parece una vergüenza esa foto. Es decir, pero no me sorprende porque efectivamente es una foto con gente afín. Es decir, nadie que haya sufrido mínimamente puede hacerse una foto con este cobarde cuyo como lo que es, como una cucaracha, en lugar de representar a los valencianos como tiene que haberlo hecho, ¿no? Dar la cara. Es decir, pero es verdad que reconozco también que veo a Amazon y me pongo enfermo, ¿no? Porque si el otro es un malvado y un traidor, este en cierto modo es bastante incompetente y también bastante traidor, ¿no? Porque tenía que haber sido por vergüenza. Los otros no la tienen, pero esto tenía que haber sido con vergüenza. Y desde luego tú decías antes, Alejo, que crees que este señor se va a ir antes, me refiero a Sánchez, antes de que llegue su día, ¿no? Yo creo que no, Es decir, este va de palacio en palacio, hoy va de su palacio al otro palacio, no pasa por la calle, no sé si estáis enterados, pero había un grupo de clacks, un periodista hoy lo ponía en la crónica, yo estaba en un grupo y han dicho, venga, chicos, que es para el jefe, hay que darlo todo por él, y empezaron a aplaudir. Lo curioso es que el cordón policial, que se había abierto para que la gente no se acercara, para ellos no existió. Ellos estaban al lado de Sánchez, ¿no? Con lo cual te das cuenta de cómo se va degenerando absolutamente todo. Es decir, pero lo que decía Esparza al principio, ¿no? Es que este tío no tiene vergüenza. Es que de aquello que comprometió apenas ha llegado al 20%. O sea, no tiene vergüenza. Es decir, dices tú que los valencianos harán lo que crean. A mí ya me sorprendería que le votaran 2. Y parece que van a ser más de 2, ¿no? Es una vergüenza, es infame lo que está pasando en este país. A ver, han montado un espectáculo con figurantes, ¿no? Aldeas Potemkin, ¿no? Es decir, sí. Cogen a 12 o 14 suyos. Que no eran más. Ya, y le dicen, poneos aquí como si fueseis víctimas, y ya está. Ya te da foto con las víctimas. Pero bueno, la desfachatez de Sánchez y su capacidad de falsear la realidad y su rostro de hormigón armado, ya lo conocemos. Pero vamos a ver, yo creo que, sinceramente, Mazón tenía que haber dimitido al día siguiente del desastre, o 2 días después máximo. Porque, vamos a ver, es que faltó a su deber de una manera tan flagrante y tan escandalosa. O sea, el día donde hay avisos, hay riesgo de una catástrofe, desapareces 5 horas por motivos más o menos misteriosos. Los que fueren, da igual, pero si es que ahí efectivamente lo ha hecho todo mal, lo ha hecho todo mal. Bueno, lo ha hecho todo mal. Después se entrega en brazos de Sánchez para que Sánchez lo machaque. ¿Y Sánchez qué hace? No envía al ejército, deja a Mazón que se revuelque en su fracaso,
porque como siempre, él mira por lo suyo y las víctimas abandonadas. Entonces, si Mazón hubiera dimitido y el PP lo hubiera reemplazado por otra persona, yo creo que Vox hubiera permitido esta maniobra. No creo que le hubiera dado el poder al PSOE en Valencia, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que por lo menos el PP hubiera demostrado una cierta coherencia y una cierta solvencia. Yo cada vez que veo a Mazón ahí me pasa lo mismo que a ti. Pienso, ¿pero qué hace aquí este hombre? Gabriela, cerramos asunto y programa. Pues nada, yo creo que la visita es una burla a los 220 y tantos muertos que han muerto en Valencia, y es una desfachatez absoluta. En cualquier caso, creo que se han escuchado un montón de abucheos y hemos visto en redes, aunque bueno, dirá Sánchez que sea una maniobra del Kremlin, que no sé, que ha enviado, perdón por la broma, pero que habrá una división que está abucheando y que será mentira. Pero bueno, que en las próximas elecciones yo creo que Valencia abucheará en las urnas tanto a Mazón como a Sánchez, uno por negligencia y otro por maldad y desfachatez y por omisión. Sí. En fin, señores, veremos. Nos queda 1 minuto y medio de programa, si no me equivoco, Alex, corrígeme. Para contarle, 2 minutos, fantástico. ¿Usted recuerda el cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo? Porque la sublevación fue el 2, los fusilamientos el 3, de Goya. Bueno, ¿sabe usted dónde enterraron a esa gente? Lo saben muy poquitas personas. Están enterrados en Madrid, en uno de los lugares de enterramiento más antiguos de la capital. Un cementerio recoleto que está entre la ermita de San Antonio de la Florida y el Parque de la Rosaleda, del Parque del Oeste, allí. Y no lo conoce casi nadie. Ahora tiene usted la oportunidad de conocerlo con el Club de Amigos, porque un auténtico vocacional de este asunto, que es Miguel Reseco, que está luchando lo indecible para que eso, en fin, cobre vida y esté bien atendido, va a organizar una visita guiada contándolo. Es un lugar muy bonito de Madrid, que ha quedado rodeado por tanto tráfico que la gente no va, pero es muy bonito, y tiene usted la oportunidad de ir con el Club de Amigos el próximo día 28, miércoles a las 10:30, porque eso hay que hacerlo por la mañana, claro, hay que apuntarse, 916162464, de verdad que vale la pena. Y el martes, nueva sesión del ciclo de historia, hablaremos de la transición, de lo que no se cuenta habitualmente de la transición, las claves ocultas, entre otras cosas. Va a ser interesante. Y luego la semana siguiente, 23F, que eso sí que son claves ocultas, y ya cerraremos el ciclo. Señores, muchísimas gracias. Óscar Rivas, Alejo Vidal Cuadras, Gabriela Camuñas, mil gracias a los tres. Y ustedes, pues mañana más, mañana Gato de Úsares, y ya verá usted la cantidad de gente que va a pasar por aquí. Que descansen hasta mañana.